El señor fiscal había solicitado 15 minutos, el señor Maclin el mismo tiempo, la querellante doña Rosa Álvarez 20 minutos, el señor Jaque 15 minutos y la defensa 30 minutos. Así es que, como habíamos indicado el día de ayer, se concederán esos mismos tiempos. Les avisaré unos 2 minutos antes del término de estos tiempos pedidos, a fin de que vayan cerrando sus ideas. ¿Les parece? Para que no tengamos problemas con la extensión de las alegaciones. Bien. Señor fiscal, tiene usted la palabra. Gracias, su señoría. Bueno, este juicio oral estimamos que se ha acreditado más allá de toda duda razonable, y principalmente, su señoría, con las pruebas testimonial, en este caso los mismos dichos del imputado, en parte, ¿no es cierto?, y principalmente, ¿no es cierto?, con la declaración de los testigos del señor Urbina, don Cristian Vera, don José Rivera, el señor Patricio Valenzuela y don Humberto Aguilera, quienes depusieron, ¿no es cierto?, en este juicio oral como testigos. Básicamente lo siguiente: en primer lugar, su señoría, que efectivamente el día 16 de febrero, en horas de la noche, el imputado, mientras se encontraba en una persecución, percutó 3 disparos al vehículo Volkswagen color plomo, ¿no es cierto?, dando uno de ellos en el sector de taparro derecho, y 2 en la luneta trasera. Estos disparos, ¿no es cierto?, estos impactos, terminaron, ¿no es cierto?, en las cabeceras de los asientos del piloto y copiloto respectivamente, y a su turno, ¿no es cierto?, provocaron las lesiones y la muerte, ¿no es cierto?, de doña Tania Morgado. A su turno se encuentra acreditado desde el punto de vista científico también que las balas que ocasionaron, ¿no es cierto?, las lesiones y a su turno, ¿no es cierto?, la muerte de doña Tania Morgado, fueron disparadas, ¿no es cierto?, desde la pistola Taurus que portaba el imputado el día de los hechos. A su turno, ¿no es cierto?, queda acreditado también por la prueba pericial que efectivamente el señor Rivera mantiene lesiones en zonas vitales, principalmente, ¿no es cierto?, en la zona dorsal superior izquierda, lesiones de carácter menos grave, según lo que informa el Servicio Médico Legal, y a su turno, ¿no es cierto?, con la prueba de autopsia y posteriormente, ¿no es cierto?, el certificado de defunción, damos cuenta de la muerte de doña Tania Morgado en el hospital de Coquimbo días posteriores, con una herida en la zona cervical sin salida de proyectil, ¿no es cierto?, lesiones, ¿no es cierto?, que son causadas por este disparo. A su turno también está acreditado en el juicio oral que a la época de los hechos, en primer lugar, el imputado era oficial de carabineros, era el jefe de tenencia Andacollo, el teniente Andacollo, y a su turno se encontraba de servicio esa noche, de acuerdo a la documental que se presentó. A su turno, en esa calidad de carabinero y principalmente jefe de tenencia, que es lo que nosotros señalamos al inicio de la audiencia, poner atención, también, ¿no es cierto?, se acredita a través de la prueba documental pertinente, ¿no es cierto?, que efectivamente previo, ¿no es cierto?, a los hechos que nos convocan el día de hoy, el imputado había realizado prácticas de tiro, había tenido un 100% de efectividad, de acuerdo, ¿no es cierto?, a lo que informa personal de carabineros, por lo tanto tenía plena capacidad para el desarrollo de su función y tenía capacidades conocidas por ¿no es cierto?, como un buen tirador. A su turno queda acreditado una segunda circunstancia, su señoría, durante el curso de este juicio. En primer lugar, queda acreditado que efectivamente, y no sé, eso no era una materia de discusión, que el día de los hechos previos, ¿no es cierto?, a la ocurrencia de estos hechos, en calle Colón con Matadero, personal de Carabineros, en este caso el imputado, ¿no es cierto?, al encontrarse con el vehículo Volkswagen Golf en esta intersección, intenta hacer un procedimiento de control vehicular por vidrios polarizados. Y que efectivamente, ¿no es cierto?, lo reconoce el señor José Rivera, lo señala claramente, ¿no es cierto?, que este no se detiene ante la señal de carabineros y huye del lugar. E iniciándose, en palabras mismas, ¿no es cierto?, del testigo Cristian Vera, que era el conductor del vehículo, una persecución. Y esto es súper relevante porque justamente la persecución, y las mismas palabras del señor Vera, se realiza, ¿no es cierto?, en condiciones que no hay control sobre la misma, y por eso, según sus mismas palabras, ¿no es cierto?, efectivamente en Carabineros están prohibidas o idealmente, ¿no es cierto?, no deben ser realizadas porque efectivamente no se tiene un control. Esta persecución se realiza por 2,7 kilómetros, así lo señala, ¿no es cierto?, y quedó acreditado también en el juicio por el testigo señor Valenzuela, quien realizó el recorrido, ¿no es cierto?, y realiza el sumario administrativo para precisar esta circunstancia. Ahora bien, es aquí en este punto donde está la discordancia, porque efectivamente, supuestamente, tal como lo anunciamos al inicio de este juicio, habría un supuesto atropello, ¿no es cierto?, de parte del señor José Rivera en contra del Cabo Vera.
Pero lo cierto es que no hay ningún antecedente serio y fidedigno que dé cuenta de la existencia de ese atropello, o de este supuesto atropello, o este supuesto homicidio tentado, si es que uno quisiera colocarle algún nombre. En primer lugar, el testigo que lo señala es un testigo que, siendo bien sincero, no es 100% fiable. Cuando se le pregunta derechamente a don Cristian Vera sobre los disparos previos realizados a uno de los denominados Pichichugui, es decir, al señor Guillermo Castillo, niega derechamente esa circunstancia. Se le exhibe el documento, ¿no es cierto?, de acta de circunstancia, donde señala claramente que él es uno de los que dispara. Segundo punto, supuestamente hay un cuasi atropello, un atropello tentado, coloquemos el nombre que sea. Pero lo cierto es que si uno revisa y mira la fotografía de la reconstitución de escena, según los dichos del señor Cristian Vera, este habría estado en la línea de avance del vehículo y no habría estado a más de medio metro. Si esto hubiera sido así, efectivamente el señor Cristian Vera habría estado, ¿no es cierto?, o muerto derechamente, o bien, ¿no es cierto?, con lesiones de mucha más gravedad de las que supuestamente tiene, porque son lesiones que se constatan 4 o 5 horas después y corresponden a un sangrado de mano. Sangrado de mano que tampoco haya evidencia en la carpeta de investigación y en este juicio que den cuenta, ¿no es cierto?, de su existencia. No hay evidencia en la zona delantera del retén móvil, no hay evidencia en el sector del volante, no hay evidencia en el sector de la caja de cambio, no hay evidencia donde está la llave del vehículo, es decir, no hay nada que dé cuenta de la supuesta, ¿no es cierto?, atropello. Ahora bien, efectivamente, el señor Rivera arranca. El señor Rivera no hace caso, ¿no es cierto?, a la intervención de Carabineros en cuanto a detenerse. Pero eso es lo que pasó efectivamente ese día. Él ve Carabineros, disminuye la velocidad y cuando ve que Carabineros ya lo va a controlar, simplemente huye. Y ahí se produce la persecución. Ahora, si nosotros estimásemos que eventualmente podría haber existido esto, a lo más, por eso yo colocaba o señalaba que era un homicidio tentado bastante entre comillas, bastante sui generis, porque la realidad, ¿no es cierto? La realidad de las cosas es que ese hecho eventualmente a lo más sería una falta del 496 número 1 del Código Penal, es decir, no obedecer la orden, ¿no es cierto?, de la autoridad. Ahora bien, tener presente estas circunstancias, no hay ningún elemento que dé cuenta de un ataque o un peligro para la integridad física o la vida de los funcionarios de Carabineros. Lo señalan ellos mismos, señala el señor Berenguer, lo señala el señor Vera, lo señala el señor Aguilera, lo señala el señor Rivera. Nunca hubo un ataque de los ocupantes del vehículo Volkswagen Golf. ¿Hay peligro inminente para terceros? Tampoco quedó acreditado durante el curso del juicio su señoría. A la supuesta camioneta minera, supimos en el juicio de la existencia de la camioneta minera. Nunca se habló de una camioneta minera, se habló de una camioneta cualquiera, si es que existió esa camioneta minera. No hay ninguna persona que haya declarado un juicio que dé cuenta de que efectivamente el día de los hechos casi chocan con él. Y si hubiera existido esta camioneta minera, era un elemento tan relevante que efectivamente se podría haber investigado. Segundo punto, la persona de la camioneta estaba bajando caja. Si el señor Aguilera estaba solo, estaba dentro del auto, y cuando ve al Volkswagen Gol ni siquiera le llama la atención porque normalmente la gente anda a exceso de velocidad por ahí, ni siquiera se sintió en peligro. Las personas jugando, corriendo, la persona corriendo ni siquiera estaba, el mismo señor Berenguer lo reconoce, ni siquiera estaba en Coquimbo el día de los hechos. No había nadie que estuviera en peligro ese día, sino que efectivamente existía una persecución, ¿no es cierto?, que termina, ¿no es cierto?, en los lamentables hechos que estamos hablando el día de hoy. O sea, nunca existió un peligro ni para los propios Carabineros, ni para estos terceros, porque nunca existieron. Si esa es la verdad, nunca existieron. Por eso no se pudo acreditar en juicio. Ahora, su señoría, el funcionario policial crea un riesgo no permitido. Sabe de que no tiene los medios, porque él lo señala, sabe que no tiene los medios para realizar una persecución, no tiene alguien que lo cubra, persiste en esta conducta de persecución, y lo cierto es que efectivamente el señor Berenguer podía adecuar su conducta a la normativa interna de Carabineros y a la normativa legal vigente. No es por ser general después de la batalla, como se dice, pero efectivamente podía el señor Berenguer hacer otra actividad, ¿no es cierto?, y adecuar su conducta de derecho, claro que sí. Podría haber pasado un parte empadronado, podría haber grabado la persecución, podría haber tenido la patente, sabía quién era el que conducía, que era el señor José Rivera Ariel Pepino, podría haber ido al domicilio a tomarlo detenido, podría haber llamado al fiscal de turno para pedir una orden de detención, podría haber hecho un plan candado para cerrar Andacollo pidiendo ayuda a Tierras Blancas, podría haber hecho un montón de cosas y la hubiéramos obtenido el mismo resultado. La infracción, la detención por la conducción en estado de ebriedad, que se entera, insisto, después de los hechos, después de que ya se ocasionan los disparos, tenía un abanico de cosas para hacer, pero toma
la decisión que no tiene que tomar. Por algo eso está regulado en funcionario carabinero. Por eso yo señalaba al principio que era importante tener presente la oportunidad, la proporcionalidad, la racionalidad y la necesidad de la conducta. ¿Por qué? Porque en definitiva, su señoría, y esto siempre yo lo dije en el momento que se realizaban las prisiones preventivas, si esto era para pasar una multa, esta persecución era para pasar un parte para que después terminaran pagando una multa en el juzgado de policía local. Eso era lo que el señor Berenguer tenía que hacer en ese momento. Pero resulta que toma una decisión que es totalmente contraria a la normativa interna y la normativa legal establecida en el Código Penal. En ese sentido, nosotros estimamos que efectivamente existe un dolo directo. El señor Kenneth Berenguer no puede negar el conocimiento de la letalidad del arma, eso lo sabe cualquiera, incluso una persona que no tiene conocimiento de armas de fuego. Segundo lugar, la precisión de los disparos, su señoría. Aquí ese señor se trajo un perito para decir que era zurdo, y una cuestión que evidentemente cualquiera de nosotros puede saber, pero resulta que supuestamente utiliza menos hábil, pero acierta el primer disparo. El señor Kenneth Berenguer quería el primer disparo al sector de la rueda y lo acierta. Con mayor razón, los otros dos son disparos que se dirigen a zonas vitales del vehículo, al cubículo del vehículo donde van personas. Por lo tanto, no puede negar justamente esta circunstancia de dolo directo. Se presentó una pericia de la defensa donde se dice que parece que se activó el doble tap, parece que es algo como de casualidad. O sea, sinceramente, una pericia que concluye una cuestión que yo podría decir, incluso sin ser perito, no tiene ninguna validez desde ese punto de vista. A su turno, dolo directo. El imputado crea un riesgo no permitido por ley. La circular 1753 clara cuándo debe usar carabinero un arma de fuego, cuando hay un peligro para tercero o para carabinero. Es para reducir o para terminar un ataque letal contra una persona, y en este caso no hay nada. Insisto, hay una persecución para pasar un parte. Ahora, también lo dijimos, eventualmente, a lo menos podría haber un dolo eventual. Cuando el funcionario de Carabineros toma la decisión de disparar el arma, debe tomar las providencias necesarias, ¿no es cierto?, para no causar daño ni muerte a terceras personas. Era un vehículo en movimiento, no se iba moviendo solo, iban personas adentro, debía disparar, las condiciones estaban para disparar, estamos de noche, en persecución, adrenalina, movimiento de los vehículos, eran circunstancias conocidas. Si no sentía la capacidad de disparar, ¿para qué disparó? Ahora bien, si disparo, porque el arma es letal, porque así se probó y así quedó acreditado, el arma resultó ser letal y resulta ser letal, yo no me puedo no representar, ¿no es cierto?, la circunstancia de muerte de las personas que van adentro del vehículo como cierta y posible. El dolo eventual, efectivamente, el sujeto se representa el resultado como cierto, posible, seguro, e ignora esa circunstancia y actúa igual. En este sentido, señoría, quiero hacer mención a lo que señala el profesor Ítalo Reyes en la revista Ciencias Penales, sexta época, volumen 43, número 1, año 2016, que justamente se refiere a este caso. En un caso muy no similar, pero en un caso no, carabinero utiliza un arma de fuego. La gran diferencia es que aquí el carabinero dispara hacia el aire. Aquí señala él que efectivamente existiría un caso de dolo eventual, hace una crítica, ¿no es cierto?, a una resolución de la Corte Suprema. Y aquí dice dos cuestiones que son fundamentales a mi juicio. En el dolo eventual no es necesario, dice, que el autor se represente con precisión la identidad del sujeto afectado. ¿Por qué lo señala esto? Porque él dice, si el carabinero dispara hacia el aire y rebota en una estructura metálica y le llega a una persona. Él señala, si el carabinero dispara directo donde estaban las personas, independiente que muera, es dolo eventual. Y aquí en este caso es muy similar. Si el carabinero dispara hacia el auto, él no puede no representarse que no van personas adentro, porque es él el que tiene que tomar las medidas para que no resulten personas lesionadas. Por lo tanto, evidentemente, si no estamos en el dolo directo, a lo menos estamos en el dolo eventual. Señala también el profesor, dice, y esto lo quiero recalcar, lo importante es, por cierto, que el sujeto se represente con probabilidad suficiente, que es lo que ocurre en este caso, probabilidad suficiente. Las consecuencias del hecho se podía representar con probabilidad suficiente que iban a terminar personas muertas, pero evidentemente sí, evidentemente que sí. Dispara un vehículo en movimiento, de noche, utilizan arma a montar, van personas adentro, si no podía decir que no iba nadie adentro, el vehículo no se iba moviendo solo. Y esto, otro punto, la persistencia de la conducta. Esa hace la diferencia entre el dolo eventual y el cuasi delito o la culpa con representación. La persecución, 2,7 kilómetros, podría hacer un montón de cosas distintas, como ya señalamos. Dispara una vez hacia el tapador, no espera que el auto se detenga.
ejecuta 2 disparos, y no a cualquier lado, al habitáculo interno del vehículo, a la zona donde van personas. Los disparos están en la zona de la luneta trasera, dirigidos específicamente hacia el interior del vehículo, no a otro lado, no fueron al aire ni al suelo, al habitáculo del vehículo. Por lo tanto, la persistencia de la conducta en utilizar el arma y dirigirla al auto hace la diferencia, su señoría, entre la culpa con representación, como señala la defensa, y justamente, ¿no es cierto?, el dolo directo eventual. Por todas estas razones, evidentemente no es dolo eventual. Culpa con representación. Finalmente, eso sería hacer mención también, para ir terminando, a lo que sean los profesores Mato y Ramírez, en la página 419 del tomo 1 de Derecho Penal, parte general, la última edición. Y esto es súper relevante para el caso. Dice, no todo error lleva imprudencia, ya que si este consiste en una mala ejecución de hecho cuya realización es querida por el agente, estaremos en un hecho doloso, ya sea consumado o atentado. ¿Estamos aquí en una mala realización del hecho? Efectivamente sí. El señor perito del día de ayer, el señor Jorge Aguirre lo señaló, estaba disparando mal el arma. ¿Era un hecho querido por él? Evidentemente sí. Evidentemente sí, no hay duda de eso. Él dispara, dirige disparo hacia un vehículo para pararlo, para detenerlo, ni siquiera era para repeler un supuesto ataque. Finalmente, 3 cosas, su señoría. A nuestro juicio tampoco se aplica la figura del artículo 330 del Código de Justicia Militar. No es uso excesivo de la fuerza con resultado de muerte. Este delito es un delito compuesto, es doloso en el uso de la fuerza, pero culposo en el resultado. Caso del carabinero que les contaba recién. Dispara al aire y rebota una bala y llega a una persona. Uso excesivo de la fuerza, claro. Disparó hacia el aire, no era necesario hacerlo, pero el resultado no era querido por él. Acá quería el resultado, evidentemente sí, dispara al auto. Si no dispara al aire, al suelo, dispara al auto. Otros casos, el caso del carabinero que utiliza el carro lanzagua y choca esa agua contra una persona que estaba protestando. ¿Estaba haciendo uso excesivo de la fuerza? Sí, pero no quería el resultado de lesiones graves que tuvo esa persona en la ciudad de Valparaíso años atrás. En este caso, no. Está en su tiempo. Ya, dos cosas terminó su señoría. Mal uso de elementos de carabineros, lo mismo, su señoría. Insisto, persiste en la conducta, precisión de los disparos, llena totalmente el tipo penal de homicidio al querer matar a una persona. Por último, su señoría, y con esto termino, 11.8, evidentemente no, obligación de carabinero de dar cuenta, artículo 83 del Código Procesal Penal, de un hecho delictual. Si no lo hace, constituye obstrucción a la investigación, el carabinero no está en la situación del civil, por lo tanto, evidentemente no es aplicable esta conducta, esta atenuante, estaba en una obligación y no podía desconocerla, estaba obligado a informarle a sus superiores, no podía desconocer eso, por lo tanto, cumple con su obligación. 11.9, si bien es cierto, señala algunos elementos, pero resulta que su tesis, su declaración, más que ayudar, tiende a confundir a la resolución del caso. Por lo tanto, también solicitamos que se rechacen esas 2 atenuantes, su señoría. Por todas estas razones, magistrado, vamos a mantener nuestra petición de condena y eso sería mi alegato de clausura. Muchas gracias. Tiene la palabra el querellante, señor McLean. Gracias a su señoría, tengan todos muy buenos días. Por la sola lectura de la acusación fiscal y ya en los prolegómenos o inicio de la tramitación, se tenía por acreditado que había un vehículo policial con 4 ocupantes, el cual es sometido a control y el conductor se da la fuga, siendo seguido por la policía, donde este se da la fuga, ¿no es cierto? Y es un oficial de carabineros quien ejecuta 3 disparos con las consecuencias ya sabidas. En eso, su señoría, estamos todos contentos. La litis se genera al estimar que si en el actuar del atacante existe dolo eventual, dolo, culpa, había necesidad, justificación, si concurren los requisitos jurídicos y factos para usar el arma, un arma fiscal por lo demás, y las probabilidades de herir o matar a alguien. Empecemos, sus señorías, por establecer la probabilidad o porcentaje de causar menos una lesión de los ocupantes del vehículo Volkswagen y el vehículo menor. La respuesta la buscamos y la encontramos en Tomás Valles, matemático, clérigo, estadístico, británico
1742, estudió el problema de la determinación de la probabilidad suficiente de las causas a través de los efectos observados y tenidos a la vista. En definitiva, este método se utiliza para calcular la probabilidad de un suceso con sustancias o aportes sobre el mismo suceso. Llevado al plano jurídico, vuestras señorías, lo encontramos en diferentes literaturas. La revista Nexis Praxis, año 17, número 2, página 77, el estándar de convicción y la duda razonable en el proceso penal chileno, en particular la relevancia del voto disidente, Raúl Carnevali, que recoge la opinión de Fletcher y se hace cargo del teorema bayesiano. Para este ejercicio, solamente, su señoría, vamos a presentar un auto pequeño, de poco volumen o masa, el cual está en movimiento. Solo ese dato ya nos indica que en su interior, a lo menos, hay un ser humano que maneja. Adicionemos e incorporemos otros datos. De noche, ángulo difuso, altura superior, vamos incorporando datos. Vidrio polarizado, donde sus ocupantes están cerca uno del otro. En esas condiciones se ejecutan 3 disparos sucesivos. Entonces, hagamos el ejercicio solo aplicando el citado teorema de la probabilidad o porcentaje que solamente, estoy diciendo solamente, el conductor resulte lesionado con un solo disparo es de un 90%. Es de un 90%, su señoría, con un disparo. Conocida la probabilidad lesiva de lesionar, ahora veamos la necesidad de usar el arma. Motivo: una infracción al tránsito, no obedecer órdenes de la autoridad, un supuesto atropello, huir del lugar, infracciones de tránsito, etc. No se pudo construir, su señoría, la necesidad de utilizar el arma en el decurso de esta tramitación. Ahora veamos, su señoría, la justificación. Desechemos, por cierto, la orden 1753, desechémosla. Observo la que, curiosamente, el mayor Valenzuela, un señor con 27 años de servicio, no la conocía, que regula el uso del arma de carabinero. Existe algo más profundo. ¿Había una agresión inminente, un riesgo, una necesidad de repeler el ataque o algún ataque? La respuesta es no. Aún de ese modo, se ejecutaron 3 disparos y todos dieron en la parte trasera del vehículo pequeño. Un impacto podemos entender que es una casualidad desgraciada. 2, una coincidencia desafortunada. Pero 3, su señoría, de ninguna manera se fija y se legitima. Perdimos algo a largo pasaje, vuestras señorías, haciendo un ejercicio con el arma, si es de doble acción, si es de ataque, etc. Lo cierto es que desde el instante mismo en que se desenfunda un arma, se cambia de mano, le pasa bala, ya se entra en la espera del riesgo, tanto para el chofer del vehículo policial, el señor Vera, como para los ocupantes del vehículo pequeño. Vuestras señorías, no perdamos la mirada. Esta es una invitación que modestamente este creyente le hace a todos los intervinientes. Esta tramitación es por un homicidio y homicidio frustrado, no por otra causa, por lo que las máculas pretéritas de mi representado carecen de interés a la luz de los hechos. Entonces, el derecho penal entendemos que es derecho penal de autor, sanciona al sujeto por lo que hace, no por lo que es, o por lo que hizo mi representado. Lamentablemente fue cometer una infracción de tránsito y huir de la policía, y lo explicó con toda claridad. Huí de la policía, tengo antecedentes. El impacto fue, lo escuché como una onda en la parte trasera. Lo dijo con toda claridad, su señoría. Mi representado está en calidad de víctima. No lo vamos a escuchar por los hechos que cometió. A contrario censo, su señoría, quedó declarado por el cabo Vera, que transformó la historia en una creación vernácula, sustituyéndola por una construcción casi cinematográfica que, gracias a su fortuna y a su agilidad, no resultó atropellado por el vehículo penor.
solo resultó con una lesión en el meñique, lesión que constató recién a las 6:20 horas de la mañana del día siguiente. En donde nos contó, el seguimiento y persecución fue un verdadero, su señoría, un verdadero corretear. Corretearon al vehículo conducido por mi representado. Y lo vimos, fuimos testigos, lo vimos en las imágenes del video de la empresa GIG. A gran velocidad, a no más de 2, 3 o 4 metros. No a 40, no a 40 ni a 30, como lo declaró el señor Vera. A mi representado no se le infraccionó, curiosamente, no se le infraccionó por pasar un signo pare, con peligro de accidente. Una supuesta camioneta minera, su señoría, un pueblo chico, camioneta minera, en la mañana, al otro día tengo la información exacta y precisa qué camioneta minera cometió tal o cual información, lo cual merece a lo menos reparo. Estamos en condiciones de dar la respuesta que formulé en mi alegato de apertura. La pregunta fue, ¿era necesario el uso del arma? La respuesta es clara y determinante, no, necesariamente no, y por ningún motivo. El acusado tiene un apellido y se llama Carabinero de Chile, subrayo, porque utilizó un arma fiscal, autofiscal, benzina, munición en contra de personas a las cuales se debe proteger. No es una fórmula de justificación que con escasa experiencia sea destinado a la tenencia o con poca votación. Ahí verá Carabineros si hace un mea culpa, solo queda en la conciencia del mando, si existe autorreproche. Más que aquello, da la impresión que hay una indiferencia. Lo cierto es que nada justifica la muerte trágica de una persona joven que tenía mucho por vivir, estudiante, y de mi representado, que efectivamente podemos decir como entre comillas es un delincuente, pero también merece respeto y reparo. Nos encontramos, su señoría, en el vértice dialéctico sujeto a un escrutinio público, por la connotación de este suceso, por lo que hay que reaccionar con especial agudeza en esta causa y en definitiva acoger la solicitud del querellante y condenar al acusado por el delito de homicidio frustrado, a lo menos lesiones de mediana gravedad cometido en contra de mi representado José Vera. Por lo tanto, su señoría, mantenemos la solicitud que está en la querella. Todo, su señoría. Bien, le damos entonces ahora la palabra a la creyente doña Rosa Álvarez por 20 minutos. Muchas gracias, señoría. Doy inicio a mi alegato de clausura con una afirmación que creo que no ha sido dubitada por nadie, y es que doña Tania Morgado murió y que la bala que la mató salió del arma del acusado. Lo que tiene que resolver este tribunal es si eso corresponde a un cuasidelito, a un delito de violencia innecesaria, el artículo 330 del Código de Justicia Militar, a un homicidio simple o un homicidio calificado, que es la calificación jurídica, valga la redundancia, que hemos otorgado nosotros como querellante. Ese es el punto a debatir en este juicio. Respecto del cuasi-delito, que es la primera opción que nos presenta la defensa, estimo que eso no se acreditó en caso alguno, señoría. El cuasi-delito supone que el resultado se obtenga por negligencia, por una negligencia inexcusable. ¿De qué negligencia estamos hablando si el mismo acusado se sentó frente al tribunal y dijo, sin ningún atisbo de duda, que él era un experto tirador, que en sus prácticas de tiro siempre obtuvo nota 7? Es un hecho no dubitado tampoco que se trata de un funcionario policial experto en el uso de las armas, con capacitación para aquello, a cargo de una tenencia en condiciones restringidas y modestas, como él trató de afirmar en el juicio. Pero ese no es el punto aquí. El punto es, él sabía que el arma de fuego mata y decidió percutarla en contra de ese vehículo en movimiento, en el que claramente se encontraban personas. Esto no es un cuasi-delito. La segunda opción, artículo 330 del Código de Justicia Militar. El artículo 330 del Código de Justicia Militar parte del supuesto de que con motivo de ejecutar alguna orden superior o en el ejercicio de funciones militares, el sujeto empleare o hiciera emplear sin motivo racional violencias innecesarias para la ejecución de los actos que debe practicar.
tampoco estamos, señoría, en la hipótesis del artículo 330 del Código de Justicia Militar. ¿Y por qué no estamos en la hipótesis del artículo 330 del Código de Justicia Militar? Porque este tipo de homicidio, porque es un tipo de homicidio, parte de la base de que la acción ejecutada por el funcionario policial sea una acción lícita. Esa acción, en este caso, no se encuentra acreditada. ¿Y por qué sostengo lo anterior? El señor acusado, el señor Vera, el mayor de carabineros a cargo del sumario, dijeron que siempre la intención de la patrulla el día 16 de febrero del año 2019 era fiscalizar, realizar una fiscalización de tránsito, eventualmente pasar un parte por vidrios polarizados. Como dijo el fiscal, efectivamente aquí habían un montón de otras opciones para cumplir con ese objetivo, iniciar una persecución penal y percutir un arma de fuego en contra de un vehículo en que habían vidas humanas, no configura en caso alguno la hipótesis del artículo 330 del Código de Justicia Militar. ¿Por qué? Porque esa acción supone necesariamente la ejecución de una acción lícita, de una acción validada por el ordenamiento jurídico respecto de un militar o de un funcionario policial. En este caso, ¿cuál sería la acción lícita que permitía percutar el arma de fuego? La existencia de una amenaza letal. Según las palabras del señor Berenguer, él supo o sintió que su vida o la vida del Cabo Vera, en primer lugar, estaba en peligro. ¿Y por qué estaba en peligro la vida del Cabo Vera? Porque el pepino, José Rivera, intentó atropellarlo. Eso no se encuentra acreditado en caso alguno, su señoría. Como dijo el fiscal, este intento de atropello termina con una herida cortante, con un sangrado de la mano por una herida cortante. Si el golpe que recibió el Cabo Vera en esta hipótesis bastante particular de homicidio tentado a carabineros produjo que él saltara hacia atrás, como dijo, en una suerte de trote apurado y diera con la mano contra el carro policial, lo que esperaríamos es una equimosis, lo que esperaríamos es una contusión en la dinámica que él plantea. Sin embargo, no hay contusión. Sin embargo, no hay equimosis. Lo que hay es una herida cortante, que no reviste ninguna lógica con la versión entregada por el Cabo Vera y por el acusado en este juicio oral. La posición en la que él se encontraba, además, me refiero al Cabo Vera, era perpendicular al carro policial. Si él ve que su vida se encuentra en peligro, él se corre hacia atrás, no se corre hacia el carro policial. Es absolutamente ilógica la tesis que él plantea para poder justificar esta persecución. Pero, señoría, mire, concedo que en este escenario un poco inverosímil que plantea la defensa, existió una agresión al Cabo Vera. La agresión al Cabo Vera se había terminado, estaba absolutamente agotada. ¿Cuál era la justificación en consecuencia para iniciar una persecución si no se pretendía poner fin a la acción ilícita que el acusado y el Cabo Vera dijeron fueron víctimas aquel día 16 de febrero del año 2019? Porque esa es precisamente la hipótesis que supone el uso del arma de fuego, repeler, en términos bastante parecidos al 10 número 4, 10 número 5 y 10 número 6 del Código Penal, legítima defensa, una agresión ilegítima. La agresión ilegítima estaba agotada, no se justificaba en consecuencia la persecución, porque era una persecución no para proteger la vida del Cabo Vera, sino que para detener. Inician esta persecución y tanto el acusado como el Cabo Vera indican nos encontramos con una camioneta minera. La camioneta minera tampoco existió. Nunca existió la camioneta minera. Nunca apareció dentro de los antecedentes de la investigación. Como bien dijo el fiscal, era un antecedente relevante. Yo se lo pregunté al Cabo Vera. ¿Era relevante, Cabo Vera, la camioneta minera? Sí, absolutamente era relevante. ¿Usted lo habría señalado en una declaración ante el Ministerio Público? Por supuesto que sí. En el ejercicio del 332 quedó absolutamente claro que nunca señaló la existencia de la camioneta minera. ¿Por qué? Simplemente porque esa camioneta minera nunca existió. Don Kenneth Berenguer en su declaración indica que había niños jugando, que habían personas, de hecho una mujer incluso corriendo, que finalmente no se pudo acreditar su identidad. Sin embargo, eso tampoco está acreditado. Lo que podría legitimar el uso de la fuerza, siempre la hipótesis del 330, la legitimidad de este procedimiento en que hay una suerte de extensión no querida del mal causado y la obtención del resultado. Esos niños jugando, esa mujer corriendo, esos sujetos en la vía pública tampoco existieron. Tampoco existieron porque la única persona que declaró y que dijo que estaba en Avenida Chepiquilla ese día fue el señor Humberto Aguilera. Y Aguilera dijo que él tenía la camioneta estacionada y que vio pasar un vehículo. Es más, dijo que ese vehículo ni siquiera le llamó la atención porque por ese sector siempre pasan vehículos a alta velocidad.
El mismo señor Berenguer dijo, yo hice el primer disparo una vez que me di cuenta que ya no había peligro para nadie. 500 metros después del último sector poblado de la última casa que yo logré ver, porque explicó que era un sector en que aparecían parcelas con un poco más de distancia. ¿Peligro para quién entonces? ¿Qué justificación para el uso de la fuerza y esta arma letal existía? Ninguna. No estamos tampoco en la hipótesis del artículo 330 porque directamente no existía justificación en este procedimiento policial. Ahora, respecto de la calificación jurídica que hemos otorgado nosotros, a diferencia del Ministerio Público y sin discrepar en los fácticos de lo sostenido por la persecución fiscal, hemos indicado que en este caso el tipo se aviene a lo dispuesto en el artículo 391, circunstancia primera del Código Penal. Esto no es un homicidio simple, esto es un homicidio calificado. ¿Y por qué hemos señalado que es un homicidio calificado? Hemos invocado como circunstancia calificante precisamente la de la alevosía. La circunstancia de alevosía, como ha resuelto de manera invariable la excelentísima Corte Suprema, existe cuando se emplean medios, modos o formas en la ejecución de un acto que tienden directa y especialmente a asegurarlo sin riesgo para el ofensor, que proceda de la defensa que pudiera presentar el ofendido. Consiste en actuar creando o aprovechándose directamente de las oportunidades materiales que eviten el riesgo a la persona del autor. Esta inexistencia del riesgo para el autor y el aumento del riesgo para la víctima, en este caso se encuentra acreditado. Y lo sostengo, señoría, porque sin lugar a dudas de la prueba que se introdujo en este juicio oral, queda absolutamente claro que existe una persecución por 2.7 kilómetros. 2.7 kilómetros en que el acusado, el señor Berenguer, tenía la oportunidad de recurrir a otros medios. No lo hizo. Queda absolutamente acreditado que cuando él ve este vehículo policial, no pudo menos que ver a la persona doña Tania Morgado dentro de ese vehículo. ¿Por qué? Porque la reconstitución de escena, cuyas fotografías fueron acompañadas, introducidas al juicio por el fiscal y por la defensa, y que el cabo Vera y el señor Berenguer dijeron que efectivamente correspondían a la realidad, porque en esa reconstitución de escena se tomaron fotografías y se contó con la versión tanto de los miembros de la patrulla como de don José Rivera y don Guillermo. En esa fotografía aparece que el carro policial es más alto que el vehículo Volkswagen. El vehículo Volkswagen es un vehículo bajo. Es un vehículo que incluso creo que el fiscal le preguntó al mismo señor Berenguer, si mal no recuerdo, si se encontraba alterado en la suspensión, pero es evidente en las fotografías que es un vehículo bajo. Del carro policial, las luces se encontraban encendidas, era de noche. Según la dinámica de esto que plantea Berenguer, ellos se encuentran de frente en Colón con Matadero, en un auto, carro policial más alto, en un vehículo más bajo. Las luces del carro policial dan directo al parabrisas. Perdón, defensora, perdón. Dígame. ¿Me escuchan? Sí, la escucho. Sí, te escuchamos, sí. Es que lo que pasa es que perdí la señal. Entonces me quedé cuando usted estaba, y de hecho ahora, ¿me escuchan o no? Sí. Sí, me parece que tiene señal inestable porque ella está congelada en realidad. Sí, y ahora se cayó. Ay, no, ahí está. Jimena. ¿Prefiere que paremos para que pueda solucionar su problema la jueza Pérez? Sí, yo prefiero, vamos a hacer una breve pausa, vamos a detener su tiempo y va a tener que retomar desde vamos a tener que retomar desde el momento en que ella perdió la señal. Está en este momento congelada. Nos vamos a comunicar por interno con ella para ver qué puede hacer para solucionarlo. Le voy a pedir a todos que respetemos esta pausa, por favor. ¿Querían que pueda retomar desde ahí? Sí, señoría. Ya. Vamos a retroceder el tiempo, no se preocupe. Se le dará el... No. Yo por lo general pongo el cronómetro de mi celular para también autocontrolarme. Sí, no se preocupe, sí, vamos a sumar unos 3 minutos, 4 minutos. Creo que voy a alcanzar dentro del tiempo.
Según Bien. yo, 11 minutos. Retomo Sí. entonces desde el punto que me pide el tribunal, explicaba por qué la calificación jurídica en este caso debe ser la que otorgamos como querellantes de homicidio calificado y no homicidio simple. Y me refería a la reconstitución de escena en que no hubo mayor debate respecto del lugar en que se encontraban los vehículos policiales. Las distintas versiones de la patrulla y de la víctima, don José Rivera, estimaban en un hecho distinto, y era así: en esta intersección de Colón con Matadero, el vehículo Volkswagen se detuvo frente a la fiscalización policial, o simplemente redujo la marcha y luego inició esta huida. Ese era el punto en discusión, pero la posición de los vehículos fue un hecho no discutido, y en esa posición es que intentaba establecer el punto, pues a mi juicio quedó acreditado sin lugar a dudas que los focos del vehículo policial, al ser más altos que el vehículo Volkswagen, necesariamente daban en el parabrisas del vehículo Volkswagen, lo que permitía que la persona, doña Tania Morgado, que iba de copiloto en ese vehículo, fuera vista a lo menos por quien disparó, precisamente por el acusado. El acusado, respecto del punto, señaló, cuando relató cómo se acercó al vehículo policial, indicó que él se baja primero, avanza como 1 metro, y cuando avanza 1 metro se da vuelta a mirar si alguien más de la patrulla se había bajado. Él dice que no se percató al momento de que él inicia su descenso del carro policial, lo hace cuando avanza 1 metro. Y luego afirma que él queda entre 1 a 2 metros del vehículo Volkswagen. Dice que avanza de manera recta hacia el conductor. Y en ese momento él afirma que logra ver a la persona de José Rivera y lo identifica. Ese hecho es absolutamente relevante. Por supuesto, el acusado intenta maquillar esta identificación a través del vidrio polarizado, y que, según su versión, estaba un poco más bajo y logra ver el perfil. El parabrisas no estaba polarizado. El parabrisas era un parabrisas común y silvestre que permitía absolutamente ver a una persona a 2 metros de distancia. El señor Berenger es un funcionario policial. Lo primero que debe hacer por protocolo al dirigirse hacia un vehículo es verificar cuántas personas hay en ese lugar. Tal vez no haya identificado que esa persona era doña Tania Morgado, pero sí tiene que haber identificado que había por lo menos un sujeto más dentro del vehículo policial, perdón, del vehículo particular, y que estaba sentada en el asiento del copiloto. Y esa era precisamente doña Tania. Don Kenneth sabía que ese vehículo pertenecía a los Pichichukis. En la parte de su relato libre habla de los Pichichukis, y después, cuando responde a las preguntas del señor fiscal, se refiere que el Pichichuki es un sujeto al que él identifica como Moisés. ¿Por qué inicia la persecución penal? Porque conocía el vehículo, porque vio, que no podía menos que saber, que habían 2 o más personas dentro de ese vehículo particular. El antecedente que introduce el cabo Vera respecto al punto de que el vehículo Volkswagen tenía unas luces de bisenón, creo que fue la palabra que utilizó, y en la declaración de don José Rivera, él indica que se refiere a unos focos conocidos como ojos de ángel, que busqué, que la única diferencia que tienen es que sea una luz más clara. De hecho, eso lo dice el acusado Berenguer. La luz era más clara, la luz era blanca, y eso no está permitido. Pero no estaban encandilados los funcionarios policiales. De hecho, en las fotografías aparece que la luz del vehículo Volkswagen no es especialmente alta. Esa teoría de estábamos encandilados y no pudimos ver a los ocupantes del vehículo tampoco encuentra asidero en la prueba rendida en este juicio. Señoría, en este contexto en que el acusado sabía que por lo menos habían 2 personas dentro de ese vehículo policial, sabía que a lo menos uno de esos sujetos era un delincuente conocido, según lo que él mismo señaló, sabía que había que detenerlo, no por una fiscalización de tránsito, no por luces alteradas, no por vidrios polarizados. Él decide iniciar una persecución penal. Intentó justificar su falta de pericia en antecedentes que escapan a su voluntad, como la falta de dotación, como que él es más, su mano dominante es la mano izquierda, como que disparó en circunstancias que no le eran absolutamente favorables. Señoría, las circunstancias adversas, que el camino era malo, que él no era diestro sino zurdo. Todas esas circunstancias eran conocidas por el acusado, y él decide disparar, y no en contra de cualquier sujeto. Decide disparar portando un arma de fuego, sabiendo que los otros no tenían ningún elemento para poder defenderse, que es un elemento fundamental en la alevosía, la ausencia de defensa de la víctima. Ellos
me refiero a Berenguer y me refiero a Vera, dijeron, nunca recibimos ninguna amenaza de vuelta. No nos tiraron balas, no nos tiraron piedras, no nos tiraron nada. Ellos solo huían. Y el señor Berenguer, con absoluto desprecio por la vida humana, decide percutar su arma de fuego en contra de un vehículo en que a lo menos él sabía habían 2 o más personas, en circunstancias adversas que eran conocidas por él y que él de todas maneras acepta en su voluntad y decide ejecutar el hecho sin ninguna necesidad para hacerlo. Ahora, respecto de el arma de fuego y su uso como fundamento de la alevosía, para terminar mi calificación jurídica, señoría, es absolutamente relevante en este punto tener en consideración que los 3 tiros fueron percutidos desde la parte trasera del vehículo. Uno está en el tapabarro y los otros 2 en la luneta trasera. Si nosotros creemos que el señor Berenguer era un experto tirador, como él dice que era, el primer tiro, y de hecho lo dijo él, dio donde yo quería que diera, en el tapabarro. El segundo y el tercer tiro, porque él no deja de ser un experto tirador en un segundo, dio también donde él quería que diera, en el copiloto y en el piloto. Eso es un homicidio calificado. Para terminar, señoría, solo hacer presente, y en relación a la mayor extensión del mal causado, que el próximo viernes, 20 de agosto, doña Tania habría cumplido 25 años. El próximo viernes, una familia, unos padres, una hermana no podrán celebrar un cumpleaños, porque hace casi 2 años y medio, 2 años y medio atrás, un carabinero, aquel sujeto que debe velar por la vida de todos, que debe velar por el orden público, que debe protegernos, según su ley orgánica, incluso según su himno, no cumplió con sus obligaciones funcionarias. Decidió matar, porque eso fue lo que hizo el señor Berenguer el día 16 de febrero del año 2019. Decidió matar y cumplió su objetivo. Solicitó al tribunal tener en especial consideración la mayor extensión del mal causado al momento de decidir cuál será en definitiva el destino de esta persecución penal. Eso es todo, señoría. Gracias. Bien, le vamos a dar la palabra entonces al querellante por el Instituto de Derechos Humanos, sus 15 minutos. Muchas gracias, su señoría. Esta parte querellante, al inicio de este juicio oral, aseguró al tribunal que durante el transcurso de este juicio quedarían demostrados algunos hechos fundamentales. Primero, su señoría, que el acusado, a la fecha de los hechos, subteniente de carabineros Kenneth Berger, en el ejercicio de sus funciones, hizo un uso ilegítimo de su arma de fuego, fuera de toda la normativa sobre el uso de la fuerza al interior de la institución, que como resultado de esa decisión privó de su vida a Tania Morgado y solo por azar no privó de su vida también a José Rivera, que en concreto su señoría ignoró los principios rectores que guían el uso de la fuerza contenidos en la circular 1756, que era el documento vigente a la época de los hechos al interior de su institución, porque al momento de elegir desenfundar su arma y disparar desde el vehículo en el que se encontraba no una, sino 3 veces, vehículo hacia el que apuntó y en el que se encontraban las víctimas, después de un control vehicular de rutina, como ya explicaron mis colegas, ni el acusado, ni los funcionarios subordinados que se encontraban bajo sus órdenes, ni otras personas estuvieron en ningún tipo de peligro, ni para su integridad corporal, ni mucho menos para su vida, que es el presupuesto fundamental para hacer uso del arma de fuego. Y en ese sentido, tomó esa decisión y la llevó adelante, creando un riesgo fuera de toda normativa o riesgo no permitido al decidir disparar, su señoría. Un arma de fuego de 9 milímetros, evidentemente letal, con su mano inhábil, de noche, con escasa visibilidad, desde un vehículo en movimiento, contra un vehículo en movimiento, sin existir, como acabo de señalar, presupuestos que autorizaban ese uso. Y en definitiva, su señoría, al momento de tomar esa decisión, sabía de todos los riesgos que acabo de enumerar y no podía menos que saberlo en su condición de funcionario profesional de las armas. Decidió llevar adelante su decisión, no una, sino 3 veces hasta las últimas consecuencias. Pues bien, ¿qué es lo que podemos acreditar ahora transcurridos estos casi 2 semanas de juicio oral? Muchas de estas circunstancias, su señoría, evidentemente han sido tratadas por mis colegas
que los colegas me antecedieron, partiendo por el Ministerio Público, como el origen de los hechos, que es, como ya se explicó, una fiscalización de tránsito para cursar un parte por vidrios polarizados, que el vehículo era conocido por los funcionarios, que el conductor evadió el control policial y se inició una persecución, que efectivamente el acusado advirtió que iba a hacer uso de su arma de fuego, cuestión que por supuesto que nosotros cuestionamos porque no estaba habilitado a hacerse uso, que se usó no una sino 3 veces, una de ellas impactó a José Rivera y la otra lamentablemente dio muerte a Tania Morgado. Con el objeto de hacerme cargo, su señoría, de la teoría del caso que propone esta parte querellante, y sobre todo en relación con la imputación objetiva y subjetiva del delito, para no redundar, me voy a enfocar exclusivamente en el momento en el que el acusado decide hacer uso de su arma de fuego, desenfundándola, apuntando y disparando hacia el vehículo que estaba persiguiendo. En ese momento, sus señorías, ¿existía algún peligro concreto para la vida o la integridad física del acusado, sus subordinados u otros civiles? Evidentemente no. La conducción de José Rivera realmente no puso en peligro a estos supuestos civiles que ya explicaron mis colegas, francamente no existen. Una camioneta blanca que casi choca con el vehículo Volkswagen que conducía José Rivera, que casi atropella a unos peatones que estaban frente a una panadería, descargando cajas de una camioneta blanca, con una bicicleta, corriendo. Esas cosas escuchamos, ¿verdad? Pues bien, ya explicaron mis colegas, no fue declarada una situación tan fundamental como esta supuesta camioneta que supimos ahora en el juicio, era de carácter minero. El único testigo que declara haberse encontrado el día de los hechos, su señoría, es don Humberto Aguilero. ¿Y qué declaró en el juicio? No le llamó la atención. Era uno más de los autos que suelen pasar rápido por ahí. Esas eran sus palabras. El testigo, inspector Urbina, de la Policía de Investigaciones, dijo, se empadronó la totalidad de la calle Tepequilla. No se ubicó a nadie más que Humberto Aguilera. Y que también refirió, por cierto, el inspector, que la supuesta corredora no había estado en el lugar donde supuestamente la situaba la versión de la defensa. Definitiva, nadie más declaró en el juicio. Estas personas, insisto, que descargaban cajas, andaban en bicicleta, corrían, conducían una camioneta que casi choca, no existen, ya lo refirieron bastante bien mis colegas, solo nos consta don Humberto Aguilera, quien, por cierto, recuerda anecdóticamente que casi que atropelló su perrito cuando vio pasar un auto rápido como cualquier otro que pasó por esa calle, como otros que suelen pasar por ahí. En todo caso, sus señorías, la situación donde supuestamente José Rivera conduce el vehículo hacia el Cabo Vera ocurrió mucho antes de los hechos en los que, o el momento en el que el acusado decía hacer uso de su arma de fuego, pero me remito a lo señalado ya por mis colegas, los colegas que me precedieron, pero vale la pena examinarla por un segundo. No se pudo verificar esa versión. No hubo muesca. Estas fueron las palabras del subinspector de la PDI. No hubo muesca. Nada que pudiera indicar en el retén móvil algo para refrendar su versión. En todo caso, ¿hubo algún intento de ataque de los ocupantes del vehículo Volkswagen al retén? No, su señoría. Lo reconoce el acusado, lo reconoce el otro funcionario. Dicen, no realizaron ninguna agresión con arma de fuego, arma blanca, pistola, miguelitos contra carabineros, palabras textuales. Y lo afirma también el fiscal instructor del sumario administrativo de carabineros que declaró en esta causa. Lo único que en ese juicio, lo único que se encontró dentro del vehículo conducido por José Rivera fueron 2 botellas de cervezas. Entonces, si la persecución, quiero decir, su señoría, inició como ya fue señalada por una fiscalización vehicular para cursar un parte, se daban los supuestos para hacer uso del arma de fuego en los términos de la circular 1756, ¿qué dice? Pues evidentemente en cuanto a los principios, el uso de la fuerza no era necesaria ni proporcional, porque el acusado y los funcionarios bajo su mando no enfrentaron una agresión ilegítima y tampoco se verifica un equilibrio entre la resistencia que habría ofrecido José Rivera al evadir el control policial y la fuerza empleada para someterlo. ¿Qué dice la circular sobre el uso de fuerza letal? Que fue incorporada en el juicio. El uso de fuerza potencialmente letal constituye una medida extrema, solamente justificada por la legítima defensa de la vida. ¿Hubo una legítima defensa de la vida que justificara el uso de un arma de fuego? No. El arma de fuego solo se empleará para interrumpir una agresión, hacer cesar un ataque grave que afecta a la integridad de una persona. ¿Realizó alguno de los ocupantes esta acción? No, su señoría. Entonces, por cierto, el acusado declara que al momento de decidir emplear su arma de fuego, estas son sus palabras literales. Recuerda la circular del uso de la fuerza y que esta circular en ningún momento prohíbe disparar a los neumáticos, sino que lo desaconseja por ser una acción riesgosa, cuestión a la que voy a ir a continuar más adelante. Y no olvidemos que el acusado
desconoce conocer la circular, reconoce que es fundamental para el uso de la fuerza, que tenía que capacitar a personal menos antiguo en ella, que la descargó, que la leyó para instruirse, que también fue parte de su instrucción en las escuelas oficiales. Esas fueron sus palabras. Luego, a propósito de lo que acabo de señalar, por cierto que estaba prohibido el uso de la fuerza de la manera como está señalada en la circular, pero él dice que es una acción riesgosa, que no está desaconsejada. ¿En qué condiciones decide disparar el acusado señor Kenneth Berger? Primero, con una mano. Se lo preguntó este querellante, pues, solo para precisar. Extrajo el arma con su mano derecha apuntó y con su mano derecha disparó. Una sola. Ante la pregunta, ¿nunca sacó su mano izquierda para apuntar? Nos respondió, así es. Consta las imágenes de la reconstitución de escena porque por cierto exhibió la fiscalía. A pesar de que el acusado reconoce que las armas cortas se disparan a dos manos. En sus prácticas de tiro utilizó la mano izquierda y con la derecha daba soporte y ayuda a la dirección del tiro. Riesgo. No solamente lo hizo con una mano, sino que además lo hizo con su mano inhábil, no dominante. Declara, yo soy zurdo. La única posibilidad que tenía de disparar era con mi mano derecha desde la posición del copiloto. Riesgo. De noche, por ende con visibilidad disminuida, riesgo. Desde un vehículo en movimiento, riesgo. Contra un vehículo en movimiento, riesgo. Y por el perito de la defensa aprendimos, sus señorías, el día de ayer, que según su opinión, esto era un disparo de doble tap. Es decir, sus señorías, en sus palabras textuales, mediante una técnica de disparo consistente en 2 tiros rápidos para enfrentar ¿qué? Una persona hostil que está a punto de atacar. Y esos disparos, como ya señalaron, especialmente como señaló la colega que me antecede, dispararon en la luneta, el vidrio trasero, cada uno lamentablemente a las víctimas en esta causa, dando muerte a Tania Morgado y resultando lesionado a José Rivera. Bastante riesgo. Bastante riesgo. ¿Qué nos dice la teoría de la imputación objetiva, su señoría, vinculada a este principio del riesgo frente a la acumulación de todos estos factores? Siguiendo al profesor Klaus Roxin, sabemos que un resultado causado por el sujeto que actúa solo debe ser imputado el causante como su obra, como su resultado, cuando el comportamiento de este autor haya creado un riesgo que no está permitido por el ordenamiento y cuando este riesgo se haya realizado en un resultado concreto. Evidentemente el riesgo concreto ha realizado, al menos lamentablemente, la muerte de Tania Morgado, provocada por un impacto de bala disparada por el acusado, y que hay del riesgo no permitido. Un poco más lento, su señoría, esta parte me interesa muchísimo porque seguimos al profesor Héctor Hernández Basualto en su artículo que fue publicado en el libro de Justicia Criminal y Dogmática Penal en la Era de los Derechos Humanos de este mismo año, que explica, su señoría, que las reglas que disciplinan los procedimientos de los funcionarios públicos y en particular de los instrumentos potencialmente dañinos, justamente como el caso de la ya tantas veces señalada circular 1756, en la medida que compendian la experiencia con tales instrumentos, expresan cuando menos el límite de lo que se llama el riesgo permitido, es decir, el límite de un comportamiento peligroso pero que es legítimo. El límite de lo que es peligroso pero legítimo, que no puede dar lugar a consecuencias penales. A contrario sensu, en el caso, quiero decir, de provocar un resultado. A contrario sensu, su señoría, el riesgo consistiría en hacer uso del arma de fuego dentro de los supuestos del uso de la fuerza, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que tenemos en concreto? Que el acusado creó un riesgo no permitido, desde luego, porque actuó fuera absolutamente de los márgenes del uso de la fuerza, y a partir de la creación de ese riesgo, provocó un resultado concreto en la realidad, que es la muerte de Tania Morgado y las lesiones de José Rivera. Estos resultados le son directamente imputables al acusado. Su señoría, en el aspecto de la fase objetiva, él dice, ¿por qué disparo? Para detener el vehículo. ¿Sabía que era una acción riesgosa? Por supuesto, ya lo señalé. Dice que esta acción es desaconsejada por ser una acción riesgosa, según lo que dice la circular. ¿Es consciente de los riesgos de los vehículos en movimiento, que era de noche, la imposibilidad de advertir, como se había señalado en algún momento, como él dice, cuántos ocupantes estaban dentro del vehículo, estar haciendo uso de su mano inhábil? No solo eso, sino que además ocupando una sola mano y entendiendo que se trata de un profesional en el uso de armas de fuego, que responde a un estándar superior a un hombre medio y que además es un buen tirador según sus calificaciones. ¿Qué dice la doctrina para interpretar estos hechos? Siguiendo al profesor Garrido Mon, su señoría, citando Kaufman en Nociones Elementales de la Teoría del Delito del año 2004, hay dolo eventual cuando el agente, si bien no persigue el resultado ilícito,
se lo representa como una mera posibilidad de su acción. Siguiendo al profesor Raúl Zaffaroni, Lineamientos de Derecho Penal, año 2020, el agente no puede dejar de saber que con altísima probabilidad se produciría el resultado, que es el aspecto cognoscitivo del dolo, y por ende, si lleva a cabo la conducta, fue porque tuvo una voluntad de realizarlo, y ese es el aspecto conativo del dolo. De nuevo, siguiendo al profesor Hernández, el uso, y esto es muy interesante, el uso de instrumentos, en el mismo artículo, el uso de instrumentos de reconocido potencial letal, sin la adopción en el caso concreto de algún resguardo funcional para excluir el riesgo, es un fuerte indiciario de dolo homicida, al menos eventual. Y citando este mismo profesor, a Ingeborg Hoppe, dice, debe afirmarse que existe dolo eventual cada vez que se observe en el comportamiento de la gente un medio idóneo para la consecución del resultado en cuestión. ¿Qué medio más idóneo que un uso del arma de fuego? Porque, como tal se ha señalado tantas veces, incluso por este mismo tribunal, el resultado normal del uso de un arma de fuego es provocar la muerte de una persona. No se podía representar eso el acusado al momento de decidir hacer uso de ella. Desde luego, el último de los elementos, su señoría, la imputación objetiva en relación con el principio del riesgo, es que el resultado se encuentre dentro del alcance del tipo. Precisamente el resultado, lamentablemente en este caso, es la muerte de Tania Morgado. Digo, por azar, no la muerte de José Rivera, ciertamente estamos en el supuesto del homicidio. Y su señoría, para terminar en el minuto que me queda, ¿por qué no violencia es innecesaria? A lo que, por cierto, hago parte de mis alegatos, lo que ya han señalado mis colegas, pero me gustaría agregar que el delito de violencias innecesarias no colma, no absorbe los hechos que acreditó el Ministerio Público en esta causa, porque hay un mayor disvalor en la conducta del acusado. Él no actuó descriptivamente, como dice el tipo, causando la muerte. Él la provocó, cometió un homicidio porque su actuar fue doloso a título de dolo eventual, a lo menos, sino de dolo directo, y está en el límite. Imprudente, su señoría, habría sido disparar al aire y por circunstancias accidentales que las balas hubiesen impactado a las víctimas, pero esto no fue el caso. En este sentido, su señoría, es importante, y con esto ya estoy terminando, la sentencia de la Corte Suprema, la causa Rol 7315 del año 2015, en que la Corte de este mismo delito no condena por el delito de homicidio, sino por violencias innecesarias, pero en ese caso porque el funcionario policial disparó al aire y había personas cerca y las balas podrían haber rebotado. La bala rebotó, eso fue lo que pasó en ese caso, y decidió disparar igual. Y claro, en ese caso se descartó el dolo eventual, cosa que acá no podemos hacer, porque en ese caso no existían antecedentes como para establecer que el acusado podía haberse representado que las balas podían impactar a las víctimas en un rebote muy extraño, porque disparó al aire. En este caso es imposible sostener esa omisión. Aquí no hubo dolo de violentar innecesariamente a las víctimas para luego aceptar negligentemente una muerte. Hubo dolo eventual, a lo menos directo. Y si sumamos los injustos, su señoría, el disvalor del homicidio, tanto en el acto como en el resultado, es ciertamente bastante mayor a la violencia innecesaria con resultado de muerte, y eso lo sabemos por la pena. En definitiva, su señoría, creemos que se dan los supuestos, por último, para entender que aquí el bien jurídico afectado al delito de violencias innecesarias es el honor militar antes de las modificaciones de este artículo, del artículo 330 del Código de Justicia Militar. Estamos hablando del bien jurídico de la protección de la vida, en la afectación del dolo eventual, de a lo menos dolo eventual. No es posible aceptar que estemos en los márgenes de las violencias innecesarias, y solicitamos que, por ende, sea condenado el acusado por el delito de homicidio en los términos ya señalados por esta parte querellante. Eso es todo por mi parte, su señoría. Muchísimas gracias. Bien, vamos a hacer un breve receso, 5 minutos, antes de escuchar las alegaciones de la defensa. Solo 5 minutos. Defensores, el acusado y el tribunal. Reanudamos entonces las alegaciones finales. Señor defensor, su tiempo. Gracias, señora presidenta. En esta oportunidad, al concluir este largo proceso de estos días de juicio, quiero recalcar algunas ideas principales antes de desarrollar nuestra teoría del caso desde el punto de vista normativo.
porque debemos diferenciar que este caso tiene ciertas circunstancias atípicas desde lo fáctico. No es el típico caso de homicidio que conocemos diariamente en estos estrados, no es un ajuste de cuenta, no es un homicidio en el marco de un tráfico de droga, y por lo tanto creemos desde la perspectiva más básica que no es posible establecer un reproche doloso en contra de mi defendido que lo lleve a una condena de cerca de 19 años de prisión. Han habido en este proceso desde lo fáctico una cadena de errores, una cadena de malas decisiones. Tania no debió estar allí el día de los hechos. Don Kenneth tampoco, porque no le tocaba cubrir ese tercer turno. Los disparos segundo y tercero no debieron ingresar a esa luneta. Tal como lo refirió mi representado, existieron errores, y estos errores han cambiado el rumbo de las cosas. Por eso creemos que no se trata solamente de un juicio aislado sobre Kenneth, sobre su acción, sobre su autoría y sobre el resultado. Este es un juicio que no lo podemos aislar del contexto, porque don Kenneth estaba realizando una tarea para lo cual el Estado puso en él su confianza. Y no solamente la confianza, sino además un arma en sus manos. Este no solo es un juicio en contra del subteniente, sino del Estado en contra del Estado. Desarrollados estos puntos importantes que sin duda creo que deben marcar la decisión del tribunal, porque más allá de que se decía respecto de un tipo u otro, o la complementación entre un concurso de uno y otro, la decisión que se tome respecto del tipo penal, por supuesto que incide en el reproche final de nuestro representado, que en ningún caso debe ser de esos casos típicos de homicidio, de esos casos típicos que merecen 19 años de prisión. Quiero, en primer término, abordar aquellos temas que no me parecen de una gran y trascendente discusión, con el respeto que me corresponde a la colega querellante. Esto en ninguna óptica puede llamarse un homicidio calificado. Bajo la circunstancia primera de actuar bajo traición o sobreseguro, en primer término, su señoría, porque creo que había una desprolijidad procesal en torno a este punto. Si leemos la acusación planteada por la querellante y sus alegaciones finales, hay una indeterminación respecto de la circunstancia calificante, más allá del numeral primero. Esta lleva envuelta dos conductas de sobrevalor, como diría la doctrina. La primera es actuar a traición o, de manera alternativa y no copulativa, sobreseguro. Y aquí no hemos escuchado cuál de las dos han sido las decididas por la colega. Quizás las dos metidas en una juguera de imputación donde cualquiera de las dos me sirve. Eso no puede ser así. Pero en lo concreto, desde la acusación y de alguna de las partes de la intervención el día de hoy, se ha hablado que esta calificación estaría dada por la presencia de un arma de fuego, en contra de 3 ocupantes del vehículo. Lo primero que decir, su señoría, es que creo que no está claro, bajo ninguna perspectiva, ya voy a desarrollar ese punto un poco más adelante, que mi representado sabía de la presencia de más ocupantes independientes del conductor. Pero segundo, por supuesto que no podían saber si se encontraban armados o desarmados. Pero además de eso, si la presencia de la sola arma de fuego podría sobrecalificar el tipo penal, vulneraríamos principio ne bis in idem, porque el arma fue necesaria para el resultado, un medio necesario para el fin. Pesquisa de un delito grave, nos dice la colega querellante. Bueno, si no era suficientemente o no tenía la tal entidad de gravedad el delito para la persecución y para la posterior acción de mi defendido, eso es injustificación, eso es irracionalidad, parte del 330. Carácter letal del arma. Por supuesto que si el arma era letal, volvemos al punto inicial, el arma propio del delito, medio para fin, no puede ser sobrevalorada. Expertise del disparador. La verdad, su señoría, aquí la frase adecuada sería: lo que parecía no lo era. Porque la verdad es que más allá de lo que le hicieron creer a don Kenneth, el Estado, parece, su señoría, que era un pésimo tirador, con el respeto que me merece mi defendido, por los hechos del juicio, por lo que ha ocurrido y además por lo que la propia prueba pericial lo ha informado. En general, para concluir este punto, todas las circunstancias calificantes para el homicidio, en sede especialmente de esta circunstancia primera, subyacen sobre una tónica, y esta es, su señoría, que debe haber un mayor disvalor en la conducta, y bajo ninguna perspectiva podríamos vulnerar el principio ne bis in idem, artículo 63, en el sentido de que todas aquellas acciones y elementos que son propios del delito sean separados
para aumentar su reproche, cuando en definitiva sin ello no podríamos provocar la ocurrencia al menos de la circunstancia típica base que corresponde a un homicidio. Por toda esa circunstancia, quiero dejar absolutamente claro que debe ser rechazada la petición de la querellante para calificar este tipo penal. ¿Por qué no hay homicidio simple? Esta defensa plantea una teoría principal en el sentido de que deben recalificarse estos hechos a dos cuasi delitos del artículo 490 del Código Penal, uno con un resultado homicida en contra de doña Tania Morgado y otro de lesiones menos graves en caso del señor José Rivera. Respecto a este punto, luego, sin perjuicio de desarrollar alguna parte un poco más dogmática y jurisprudencial respecto de la culpa con representación, quiero detenerme al menos en tres momentos importantes: la justificación del control vehicular, la justificación de la persecución policial y la justificación de los disparos provocados por nuestro representado. Respecto al primer punto de la justificación del control vehicular, hay un marco de legalidad que habilita absolutamente esta acción desarrollada por la policía. Artículo 4, artículo 182 y 183 de la Ley de Tránsito obligan a supervigilar el cumplimiento de las normas reglamentarias del tránsito y la conducta de los conductores en controles aleatorios. O sea, se estaba ejerciendo una función pública absolutamente legal. Además de eso, tal como lo refirió incluso de manera muy honesta y diría muy objetiva, si tuviéramos que titular aquel testigo que aportó de manera muy objetiva este juicio, Sebastián Urbina. Y cuando le pregunto al policía, oiga, del antecedente de esa carpeta investigativa, su investigación, ¿a lo menos se estaban cometiendo dos infracciones? Sí. Luces antirreglamentarias, artículo 71 de la Ley de Tránsito, en consonancia con el artículo 6 del Decreto Supremo 22 del 2006, Ministerio de Transporte. Artículo 199 de la Ley de Tránsito, conducir un vehículo usando indebidamente sus luces. Es una posesión antirreglamentaria que estaba ejecutando la víctima. Justificación del control, todas. Vidrios polarizados, artículo 79, número 1 de la Ley de Tránsito. Y aquí un margen de justificación para este control. Pero no era cualquier auto. Era el auto de los Pirichoqui. Y lo manejara Pepino o lo manejara su primo, lo que está claro es que era un auto conocido por los funcionarios policiales en la comisión de delitos, y además aquellos que frecuentemente lo utilizaban eran infractores de ley. No cualquier infractor de ley, un infractor de 20 infracciones a la ley. Entonces vuelvo a este punto del Estado contra el Estado, porque, como lo dije ya, ¿cuántas veces veríamos a don Juan Pablo defendiendo en un control de detención la legalidad de su procedimiento y hicieron, wow, habían suficientes indicios para que este carabinero controlara ese vehículo? Y resulta que ahora el Estado nos devuelve la mano diciendo, por favor, no sea tan celoso. Quizás no era suficiente. Quizás pudo haber tomado otras decisiones. El Estado contra el Estado. De eso hablo. Cuando la conducta diligente de un funcionario en el cumplimiento de sus deberes hoy día es cuestionada en 19 años de prisión. Esa no es la forma de perseguir. Esa no es la forma de interpretar este caso. Esa no es la forma de decidir, su señoría. Control de identidad del artículo 85. ¿No parecería ser estas dos situaciones infraccionales un solo indicio del artículo 85? Con esta interpretación populista que se ha dado en esta última fase de nuestras persecuciones penales, con la ampliación que se le ha dado a todas las figuras, donde ya no bastaría los indicios, sino bastaría uno solo, tengo dos. La evasión del control policial es una infracción independiente del artículo 200, número 6 y 36 de la Ley de Tránsito. ¿Razones entonces para practicar ese control de tránsito? Por supuesto que sí. Justificaciones para la persecución. Atropello al carabinero Vera, intento de atropello del carabinero Vera, relatado de manera con un correlato por los funcionarios y por aquella prueba indirecta que relaciona las declaraciones de esos 4 carabineros en el retén móvil versus la versión de don Pepino, de don José. Y en palabras simples, apreciemos el contexto. Si fue capaz de huir durante todos esos kilómetros y por todo ese espacio de tiempo,
¿Realmente usted cree, su señoría, que con la intención que lo hizo, que estaba bebiendo, que tenía problemas para su habilitación para conducir, realmente usted cree que si fue capaz de realizar todas las conductas que conocemos y él reconoció, no fue capaz de arrollar al Cabo Vera? Claro que sí. Si don José es de los 20 delitos, ahora le vamos a creer. Porque nos mintió en el juicio también. Y la verdad es que nos mintió de una forma y en circunstancias que de alguna forma incluso nos ofenden a la vida de Tania, a la forma y circunstancias que lamentablemente ella se encontraba allí. Cuando nos relata de los horarios del encuentro, la mamá nos dijo y los padres algo distinto. El consumo de alcohol, no, si ella venía bebiendo, si ella es la que venía, y resulta que el consumo de alcohol en las pruebas periciales arroja un 0,0 por 1000, ¿a él le vamos a creer? Me quedo con algunas reflexiones respecto a las huellas del furgón. De verdad, su señoría, por supuesto que no es una herida, una lesión de alta densidad que permita de alguna forma la huella en todas esas circunstancias que la policía cuestiona, la revisión tardía del furgón, o sea, decir que técnicamente no haber una prueba científica que demuestre que corrió sangre en el parachoque de ese vehículo, en su habitáculo interior, va a desmerecer la prueba del dato de atención de urgencia donde se da cuenta de la lesión del Cabo Vera. Por supuesto que no, porque se estaba cometiendo un delito flagrante. Maltrato de obra carabinero, a lo menos frustrado, 262, inciso segundo, en relación con el 261 del Código Penal. Pero en este punto quiero detenerme, porque la norma implicaría, en este punto, y si creemos que así fue este control y atropello del vehículo Volkswagen Golf, la norma del artículo 282 bis del Código de Justicia Militar establece que el que atentara en contra de un miembro de la Fuerza Armada en su calidad de tal, Vera, y no le causara lesiones, o estas fueren contempladas en el 397 y siguiente. O sea, ni siquiera la presencia de un resultado en la mano de Vera y en su cuerpo estaría habilitando este control, la posterior persecución, 282 bis Código de Justicia Militar, y a lo menos estaríamos en presencia de otra infracción del desobedecer órdenes a un miembro de Carabineros del artículo 198 como una falta grave, número 7 de nuestra ley de tránsito. Hasta aquí me detengo para decir que hay justificación en la persecución, hay justificación en el control, y la justificación de los disparos aún más pareciera ser del todo relevante y acreditada en el juicio. En este punto, respecto a la justificación de los disparos, lo primero debo decir que claramente existió un acto omisivo, y ya diría como en el compartimiento del riesgo, como en la comunidad del riesgo, un punto que me voy a desarrollar más adelante. Está claro que este conductor desobedeció la advertencia del uso del arma de fuego y la advertencia de detenerse a lo menos 7 veces. Humberto Aguilera, testigo objetivo. Exceso de velocidad, artículo 200 bis, inciso cuarto, ley de tránsito. No respeta la señal de pare, 197, ley de tránsito. Transita contra el tránsito, artículo 198, ley de tránsito, número 1. Conductor contra el tránsito, número 13, conducir por la izquierda el eje de la calzada en una vía que no tenga ambos sentidos. Conducción errática. Todas aquellas circunstancias, al menos de piso, infraccionales, dirían que hay una plena conciencia por parte de mi representado que está ejecutando disparos en conformidad a la norma y no en el carácter ilegal del que ya anticipaba la colega Rosal. Pero quiero quedarme en este concepto de la agresión potencialmente letal. Nivel 5, Manual de Intervención Policial, circular 1756, uso de la fuerza. Para ir en este punto muy rápido y de manera muy objetiva con la prueba de juicio, está claro que el dato de atención de urgencia 4178, prueba número 4 del Ministerio Público, incorporada por la defensa, da cuenta que el señor Vera tuvo una agresión potencialmente letal. El resto sería pensar claramente, en palabras que de algunos de los acusadores, que nos encontramos frente a un montaje policial, y eso no está probado en juicio y me parecería de una alta gravedad. El Estado contra el Estado. Choque de la camioneta minera, ¿cómo que no se sabía nada? Por favor, si don Juan Pablo nos dice de que estuvo y recordó sus palabras a la época de oponerse a la revisión de prisión preventiva, no lo dije solo yo en cada intervención, lo dijeron los carabineros en sus declaraciones. Y ha sido un Patricio Valenzuela que entre sí y no, y con toda esa indeterminación y falta de memoria, logró determinar que no podía descartarlo de manera absoluta. Pero lo que en sí me colaboró don Patricio en los puntos de la circular 1756,
claramente todos los pasos de imputación y que fueron parte incluso de separar a mi defendido de las funciones se cumplieron a cabalidad. Pero me quiero quedar con la situación de los otros ciudadanos próximos en la vereda y seguir con esta situación del choque, y aunque aquellos no existieran, habrían suficientes circunstancias de legalidad. Pero la presencia de ellos, más el atropello de Vera, por supuesto que le da justificación a los disparos. Otras opciones, nos han dicho los querellantes, tanto al inicio del juicio como en posterioridad, otras decisiones, otras opciones. ¿Qué otras opciones tenía? Bueno, hagamos esta distinción entre persecución y seguimiento, que todavía no me quedó muy claro. Pero si fuera así, ocuparíamos el plan candado. ¿De qué plan candado me habla, don Juan Pablo? Discúlpeme, ¿de qué plan candado me habla? Si no teníamos CENCO, si no teníamos cooperación de otros carros, si no teníamos cooperación de otros funcionarios, el Estado contra el Estado, ¿cómo vamos a dejar caer sobre quienes todo el peso de la rigurosidad? Y permítame, señoría, hacer paréntesis en esto, porque lo que se decía el tipo penal tiene trascendencia en los 19 años que se le está pidiendo a mi defendido. ¿Qué plan candado? No se podía. Era imposible hacer otra cosa. El señor Quiñones lo dijo, se cumplió el protocolo, 7 pasos, uno a uno se lo fui preguntando. ¿Qué otras opciones tenían? ¿Cruzar el furgón? Quizás la más fácil, dejar que mi defendido incumpliera su obligación del cargo para perseguir a ese vehículo y cumplir su función policial. Por supuesto que no. Dejando todos estos presupuestos y cuestionamientos de lado para centrarme un poco más en lo normativo, quiero explicar por qué eventualmente no existe un dolo evento. Tenemos que seguir en este punto algunos planteamientos dogmáticos respecto de la teoría de los criterios subjetivos o volitivos. No basta con el grado de probabilidad en la representación del resultado, sino que siempre se tiende a preferir una valoración del momento volitivo del dolo. Y aquí hago un paréntesis, momento volitivo del dolo. Esa fracción de segundos en si utilizo el arma o no, esa fracción de segundos si provoco un segundo o tercer disparo, esa fracción de segundos es el momento volitivo que debemos preferir antes de quedarnos solo con la representación de resultado. Porque esto se traduce en que la exigencia real es la asunción y aceptación del resultado o la realización del tipo. Y en esto hay que dar dos ideas principales. Lo primero es que creemos que se rechaza esta propuesta de dolo directo. ¿Qué prueba realmente el juicio ha venido a determinar que existía una animosidad, que queríamos cobrarle una cuenta a los pitichucles? Al contrario, mi representante dando una charla de seguridad en los estadios, magistrado. Porque hubo un rumor inicial, digámoslo. No es que esto era dirigido, que los conocían, que había una cuenta. Nada de eso. Dolo directo, jamás. Pero nos quedamos con un segundo punto en la no aceptación del resultado lesivo, que es esta propuesta dogmática. No solamente basta la representación, sino el rechazo, la no aceptación del resultado lesivo. No sabíamos de la presencia de otro ocupante. Y pese a toda la discusión que se quiera hacer en el juicio, quiero creerle a José. Y cuando le creo a un pepino, lo que me dice es que solo cuando él preguntó por su acompañante, surge la preocupación y las circunstancias de qué acompañante me habla, de si iba alguien más. Recién el grupo de carabineros se dio cuenta de esto en este momento. Todo esto de las luces, el encandilamiento, la verdad que lo voy a guardar para mi réplica, para alumbrar, valga esta redundancia, algunos planteamientos que son importantes en esta escena de las luces y del control vehicular y la presencia de otras personas. La no aceptación del resultado de muerte es tan importante en este caso por el primer disparo. El primer disparo, su señoría, es revelador. No lo podemos olvidar. Qué bueno que en definitiva uno de esos disparos logró ese objetivo. Es revelador. ¿Y por qué? Por el rechazo, por la no aceptación del resultado, porque si solo sabía que iba una persona en el auto, que obviamente era el conductor, ¿dónde apuntó mi defendido? Al lado contrario, lado derecho del conductor, zona baja, resultó. Esa es la demostración inequívoca del rechazo del resultado de muerte. Pero si ahora avanzamos con la teoría de la imputación objetiva, del riesgo no permitido y esta posición de la culpa con representación, yo propongo seguir en estas palabras al profesor Miguel Ontivero, Manual de Derecho Penal,
muy básico, muy técnico a la vez, página 255 y siguientes, parte general. En el análisis de don Miguel de esta figura, pareciera ser muy claro seguir sus planteamientos porque además son fáciles de comprender. El sujeto realiza una acción y es consciente del peligro de la misma, incluso del posible desenlace dañoso. Y en eso coincidimos con el Ministerio Público y coincidimos eventualmente con los querellantes, pero hay una línea importante entre todo lo eventual y la figura propuesta. Pero la segunda fase es la más importante, porque don Miguel nos dice que no acepta el resultado, lo rechaza, porque confía mediante sus habilidades personales, no cualquiera, no la que nos mintieron, son las personales para poder evitar el mismo. Y en esto quiero detenerme, en la confianza de sus habilidades. ¿Le hicieron creer que era un buen tirador, magistrado? Claro que sí, evaluaciones de tiro. Don Jorge Aguirre, y lo digo personalmente, no haya gustado la forma en que declaró o no. La verdad es que prefiero esa forma un tanto desagradable de deposición de don Jorge ante la imprecisión y duda del perito Jonas. Por supuesto, así la prefiero, porque nos explicó temas bastante técnicos en esta materia para hablar de la confianza, de la habilidad y lo que se le hizo crear a nuestro defendido. Otros medios de prueba, 26, 27, 28, 12 pruebas de la defensa. Realmente era con 5 tiros un tirador experto profesional del tiro, dijo el señor Jaque en su intervención final. ¿De qué estamos hablando? Si esta función es totalmente poco probable. Se nos ha dicho, no, es que la mano diestra, la mano no hábil, en la propuesta de la defensa, y lo que tenemos, su señoría, es que al menos en la práctica de UCI del año 2018 hay una cápsula de extracción al lado derecho, no se disparó con la hábil, se disparó con la no hábil, mano derecha, y fue certificado, y el Estado le dijo, anda, quien es tranquilo, porque eres un buen tirador. A eso nos referimos con confío en sus habilidades. Pero un segundo punto importante es que no solo nos hicieron creer algo equivocado, sino que además de eso no hicieron nada por convertirlo en un buen tirador. No se colimó el arma, no, que no se hace así porque hay fábricas, no, señor. En la PDI todos sus funcionarios tienen su arma de cargo, es el arma que disparan siempre, es el arma que practican y está colimada para ellos, es el arma asignada. No es que una policía sí, la otra no, Estado contra el Estado. Prácticas de tiro en la PDI con movimientos, bombas de ruido, condición real, situación de estrés. No, es que los carabineros no, Estado contra el Estado. Ah, no, pero el culpable de todo esto es quién es el día de hoy. 5 tiros. 5 tiros para convertirme en un profesional de un arma de 9 milímetros. No, pues, señoría. De eso hablo cuando hablo de la confianza en las habilidades, que por cierto fueron erróneas e equivocadas. No hay aceptación del resultado. No hay un correlato claro entre el primer, segundo y tercer disparo, porque la primera intención sí fue suficientemente clara a la parte baja, costado derecho de ese vehículo. Y entre el primer, segundo y tercer disparo, ¿qué es lo que vemos? Claramente una actitud que demuestra que nuestro defendido y su disparo segundo y tercero estuvieron inmersos en una serie de circunstancias ajenas a la voluntad que impidieron que los segundos y terceros tiros fueran a la parte querida. Si pareciera ser obvio igual, lógica, máxima de experiencia. Me imagino que su señoría quizás no han disparado un arma. Yo lo he hecho en muy poca ocasión, los señores fiscales creo que practicaron para este juicio. Pero cualquiera que lo hiciera pensaría que el primer disparo, un poco más lento, un poco más querido, en un mecanismo de doble acción, apuntado, podría tener mejor resultado que el segundo y tercero. El peritaje no puede ser orientativo. Me quedo con la forma particular de la declaración de don Jorge versus la inexactitud e imprecisión del perito Jonas. No puede ser un peritaje orientativo, científico. No pueden hablar los testigos, no se puede hacer el peritaje sobre la base de versiones, sino porque la evidencia habla por sí sola. No se hicieron acciones científicas, no se hicieron pruebas científicas, hay cosas que se hicieron mal y además terminamos con Jonas declarando que ni siquiera sabía realmente de dónde venía ese proyectil dubitado. El Estado contra el Estado. Pero pese a eso, nadie puede dudar que en el primer disparo se apunta, se acciona en doble acción. Estaba mi representado apuntando y guiado por las luces de ese vehículo, y la verdad, su señoría, aunque se quiera pensar que con la misma mano y en el auto en movimiento luego se provocan los segundos y terceros disparos, se producen situaciones de reacción del arma, simple acción, doble acción,
retroceso, dobletad, posición incómoda y, por supuesto, no podemos olvidar el movimiento final del auto Golf, que las fotografías del set 2, prueba 1, 3 y 4 demuestran que habían barreras de contención New Jersey que hicieron en la pista derecha cambiar el curso de ese vehículo y terminar cambiando el curso causal de este caso y la vida de Tania y la vida de mi representado, en hoy día se piden 9 años de prisión. No debemos olvidar en este punto una jurisprudencia importante. Se distingue entre el dolo eventual y la culpa con representación. Y nos referimos a que la Corte Suprema en esta materia, en el rol 5003 del 2018, 3970, 6222 del 2007 y 7315 hacen esta diferenciación. Pero no puedo quedarme en el tema de la comunidad del riesgo que ya había adelantado. Su señoría, está claro que hay una especie de comunidad de riesgo donde solo se le va a atribuir a mi defendido el resultado de esta situación y dónde queda la actividad riesgosa desarrollada por don José, alias el Pepino. ¿Cómo podrá responder mi representado respecto de todo cuando en realidad la condición de riesgo fue creada por ambos en partes y circunstancias iguales? Quiero, por terminar, y yo de ya magistrado creo que me podrían faltar un par de minutos, discúlpenme ustedes, pero son temas muy relevantes, 19 años, insisto. Teoría de la violencia innecesaria, artículo 330. Se cumplen todos y cada uno de los presupuestos típicos. ¿Es una regla especialísima que debe sobreponerse sobre la regla general? Sí. ¿Es un sujeto calificado militar carabinero? Sí. ¿Lo hace en un marco de legalidad ejerciendo sus funciones? Por supuesto que sí, porque no se viste de carabinero para matar gente. Y como hemos confiado en él esta tarea riesgosa de portar un arma y lo hemos educado mal, no hablamos del sujeto medio, hablamos de ese sujeto entrenado para la forma de la sobrereacción y del celo. Y me puedo quedar eventualmente compartiendo con mis acusadores el acto irracional e innecesario, pero para ser absolutamente pacífico, que esa irracionalidad y falta de necesidad nos conduciría a un resultado eventual de una violencia innecesaria. Para concluir este punto, caso similar de Puerto Montt, RIT 3753-2020, Tribunal de Garantía de Puerto Montt, que no está terminado, este es un caso que se está sustanciando, pero donde de verdad incluso el Instituto de Derechos Humanos ha tenido un discurso absolutamente distinto, perdóneme, colega Jaque, al que nos está planteando el día de hoy. Un carabinero del OS7, disfrazado, no actuando con su uniforme, le dispara a un conductor de Uber que ni siquiera alcanzó a mover su auto, que ni siquiera el carabinero logró identificarse, donde ni siquiera había un indicio, donde no se cumplió el protocolo, y el Instituto de Derechos Humanos requirió, acusó, o más bien dicho, se querelló y se formalizó por una situación de violencia innecesaria. ¿Cuál es el panorama de la proporcionalidad y el discurso único en una institución pública de persecución penal? Así las cosas, en el caso que existiera incluso esta propuesta del fiscal de un concurso culposo, de un concurso de delito culposo con la violencia innecesaria, en donde la conducta, la acción dolosa configura el delito base de la violencia innecesaria, mientras que el resultado es imprudente o culposo. Bueno, ¿y qué se hace frente a eso? ¿Cómo se resuelve este concurso? En donde el injusto de la violencia innecesaria se subsume en el injusto de la culpa. Y por lo tanto, entonces nos quedamos con la figura base. Quiero quedarme, su señoría, con el 11.9, muy breve. Hay declaración de mi defendido, parte policial, pruebas científicas que realizó, cuentas escritas, declaración ante el fiscal, declaración ante la reconstitución de escena, declaración ante el juicio. Cosa distinta es que esta defensa tenga una teoría jurídica que plantear. Mi defendido ha colaborado en términos sustanciales y casi confesionales. 11.8. Claro, el funcionario público tiene siempre este deber de denunciar, estoy de acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando ahora la situación cambia y resulta que yo soy el imputado, en donde tengo derecho a guardar silencio, no autoincriminarme, y podríamos decir hasta fugarme? Y el ejemplo más cercano en medio de este juicio fue el de la subinspectora Valeria Vivanco, donde su compañero de trabajo en la PDI se ocultó, modificó la escena, no se denunció y montó una historia totalmente diferente. Ah, no, pero es que no valoremos la conducta de 11.8, ¿de quiénes? De 11.9, por supuesto que no. Agravantes. Carácter público del autor, 12.8. Bueno, eso es más de nebis in idem. 12.5, en subsidio la colega Rosa Álvarez, la verdad que si quiere que desechen la posición calificante, la premeditación debería ser calificado y haber invocado otra, la del 12.1, no la del 12.5, para poder ser coherente. No hay agravante.
Por lo tanto, su señoría, se trata de un caso diferente, atípico, donde 19 años de reproche no es la solución, una noche de malas decisiones, Tania no debió estar ahí, mi defendido no debió tomar ese turno, el segundo y tercer disparo no debieron penetrar esa luneta. Pediría a su señoría que mi defendido fuera juzgado con la realidad de este caso. 19 años, dolo directo, dolo eventual, no es la solución jurídica para la acción de mi representado. Gracias, su señoría. Bien, vamos entonces a dar la palabra para las réplicas, si es que lo van a hacer así. Señor fiscal, ¿va a tomar la palabra para las réplicas? Sí, muy breve, su señoría, son 2 o 3 puntos que me gustaría Vamos recalcar a del alegato del colega Vamos defensor. a acotar esas réplicas a no más de 5 minutos Sí. por cada parte. Obviamente, si ocupan menos, están en su derecho, pero un máximo de 5 minutos por cada interviniente. Señor fiscal. Gracias, su señoría. Sí, básicamente 2 o 3 cosas. En primer lugar, esto, discúlpenme, es una actitud bastante común, ya lo he escuchado otras veces en otras causas, donde hay personas del funcionario militar o del ejército, de carabineros involucrados. Esto que nos hicieron creer tal cosa, nos hicieron creer que yo era aquí, nos hicieron creer que yo era allá. Pero lo cierto es que hay una formación, efectivamente hay una formación de señor Keren Berenguer, hay unos estudios del señor Keren Berenguer, hay prácticas de tiro del señor Keren Berenguer que son 100% acertadas, y no se trata solamente de hacer creer, su señoría. El señor Keren Berenguer no se trata solamente de que supuestamente le hacen creer que es un buen tirador. No basta solamente con eso, sino que también su señoría debe cumplir con un reglamento de uso de la fuerza. Y eso él lo sabía. Y claramente aquí no estamos dentro de la hipótesis, a pesar de lo que el colega defensor señala, no estamos dentro de esta hipótesis. Insisto, aquí nadie ha hablado de montaje ni nada por el estilo. ¿Está acreditado o no está acreditado? Hecho objetivo. ¿Está acreditado el supuesto atropello? No está acreditado. No hay ningún elemento, ninguno, en el juicio que dé cuenta del supuesto atropello, ¿no es cierto?, del señor Cristian Vera. El señor José Rivera miente, su señoría, porque supuestamente nos dice que Tania Morgado estaba tomando ese día, 4 días después la alcoholemia. Es evidente, incluso la misma magistrado de voto lo pregunta, 4 días después. En 4 días, evidentemente, va a salir 0,00 el resultado. Y además, ¿qué relevancia tenía si Tania Morgado estaba tomando o no estaba tomando? El señor José Rivera mintió, dijo que no tenía antecedentes, además antecedentes bastante de poca monta, para ser bien sincero, casi pura falta. Lo negó el señor José Rivera. A diferencia del señor Cristian Vera, dijo la verdad el señor Cristian Vera cuando yo le pregunté sobre los disparos previos, los negó y no pudo después deshacerse de esa mentira cuando yo le exhibo el acto circunstanciado donde dice claramente que disparó en contra del señor Guillermo Castillo y lo niega en juicio y le vamos a creer después al señor Cristian Vera del supuesto atropello. Ahora, puedo coincidir con el colega defensor, y con esto voy terminando, puedo coincidir con el colega defensor en que efectivamente en una audiencia de control de detención podría defender un control de identidad en estas circunstancias, claro, podría defenderlo, pero en 10 años, señoría de fiscal, todas esas veces que yo he defendido un control de identidad bajo estas circunstancias, en ninguno ha terminado una persona muerta, en ninguno, a diferencia como esta. Efectivamente, hay infracciones, y podía hacer cosas distintas, claro que podía hacer cosas distintas. A mí me han pasado parte incluso y nunca he terminado muerto, aquí estoy. ¿Por qué en este caso que era para pasar un parte? Esto era para pasar un parte. A lo más un control de identidad, a lo más. ¿Por qué tienen que terminar muerta una persona y una persona casi muerta? Ahora bien, finalmente, 2 puntos, señoría. Efectivamente, si en la Constitución de Sena salió una camioneta, pero el día que declaró el señor Cristian Vera, el día jueves, recién supimos que era una camioneta minera, un hecho tan relevante como ese, si no era cualquier punto, era una camioneta minera. En Andacoy hay una sola minera, la minera Tec. ¿Hubiera sido fácil ubicarla? Claro que sí, pues si hubiéramos sabido desde el día 1 que andaba una camioneta minera involucrada, la hubiéramos ubicado. Pero el señor Vera se guarda esta información hasta el día jueves pasado, para decir que es una camioneta minera. Por último, me quedo con las palabras del señor Valenzuela. Tenemos que separar de servicio porque hubo un uso irracional del arma. No hubo ninguna justificación para utilizarla, y eso quedó también acreditado en el juicio. No hay nada que acredite la supuesta peligro para la vida de terceros ni de funcionarios policiales.
Y en ese sentido, bueno, insisto, su señoría, con la tesis de la Fiscalía y solicitamos la condena del señor Kenneth. Aquí no se trata del Estado contra el Estado, se trata de una decisión personal, libre y voluntaria del señor Berenguer de haber utilizado el arma en una circunstancia en la cual no está autorizado, armas que estaban disparadas a dirección directa hacia el habitáculo interior del vehículo, su señoría, y evidentemente resultaron con una muerte y una muerte frustrada de una persona. Eso es todo, muchas gracias. Querellante McLean. Señoría, brevemente, señoría, quiero circunscribirme en el correlato que se ha estimado del pepino José Rivera. Y efectivamente, como lo dije primitivamente, no niega su pasado, su actual delictual. Pero eso no da motivo. Pero me quedo, su señoría, por las mismas palabras que me dijo el cabo Vera en su momento. Dijo al momento de llegar a la intersección de calle Colón con Matadero, el vehículo menor fue el que llega primero. El vehículo menor llega primero conducido y se acerca más luego, más próximo a calle Colón. Y en ese instante es cuando descienden los policías. ¿En qué minuto entonces podemos colegir aquí categóricamente que al momento de descender no viró hacia la derecha y nunca los carabineros descendieron totalmente del vehículo y se produjo esta suerte de atropello? Es importante, su señoría, señalar y recalcar la dinámica suscitada en este evento, que es el punto de discordia o de quiebre entre el testimonio mendaz del señor Vera contra el testimonio veraz del señor Rivera, que en ningún momento él no tenía motivos para mentir, reconoce, ebrio, arrancó, huyó, inclusive más, dijo que el primer disparo se sintió en la luneta al lado costado izquierdo. Y también reconoció, dijo, bueno, me di cuenta, le expliqué al teniente que había un acompañante. Todos esos elementos constituyen para este acto, su señoría, y califican y sitúan a mi representado como un testigo creíble. Y en esas condiciones, su señoría, no hay que abandonar al momento de decidir el relato y el testimonio de mi representado versus el testimonio del deponente, señoría. Querellante Álvarez. Gracias, señoría. Señoría, respecto del primer punto que señala el señor defensor en su clausura, que hay una suerte de confusión de mi parte respecto de la calificante que he invocado. La verdad, señoría, que la excelentísima Corte Suprema en más de una oportunidad se ha pronunciado favorablemente respecto de la pluralidad de calificantes. En el caso en particular no ha alegado dos calificantes, sino que la misma calificante, alevosía con dos hipótesis normativas distintas. Si se permite alegar pluralidad de calificantes, con mayor razón se puede alegar la alevosía en sus dos fases o en sus dos caras. Esa alevosía aparece perfectamente descrita en la querella y en la acusación particular, por lo tanto, aquello que indica el señor defensor no es efectivo. La pluralidad de calificantes, cuando son más de una del 391, la excelentísima Corte Suprema ha dicho que no es procedente acoger más porque no se puede seguir aumentando el reproche en relación a la pena aplicar por lo dispuesto en el artículo 63 del Código Penal. Sin embargo, no existe ninguna norma que impida alegar la alevosía en su hipótesis, que precisamente es lo que yo he hecho. Ahora, respecto del otro punto que levanta el señor defensor, hay dos frases que repite casi como un mantra: 19 años, señoría, 19 años, el Estado contra el Estado. Respecto de esto, 19 años, sí, señor defensor, 19 años, porque como dijo su representado ante este tribunal, cometió el peor error de su vida profesional. Y como usted ha escuchado más de una oportunidad, yo también, en mi labor de defensora penal pública durante muchísimos años, no conozco ningún imputado que diga cometí un delito. Todos dicen, sin ninguna duda, cometí un error. Lamentablemente, cuando ese error está en el Código Penal o en una ley que lo tipifica como un hecho delictivo, ese error se transforma en delito y nace la responsabilidad penal. 19 años, la verdad yo estoy pidiendo presidio perpetuo simple. Si la calificación jurídica que se acoge es la mía, la pena incluso puede ser superior. Y esto no se trata del Estado contra el Estado. Efectivamente, el acusado pertenece al Estado de Chile, representa a la fuerza policial, aquella en que nosotros depositamos nuestra confianza. Si el señor Berenguer estimaba que no tenía las condiciones suficientes para asumir la tenencia, que fue lo que dijo, no sabía tirar, yo pensaba que era tirador porque así me lo hicieron creer.
el Estado de Chile, a quien yo represento y del que formo parte, me hizo creer que yo era un excelente tirador. Me di cuenta cuando maté a una persona que no lo era. La verdad es que todas estas deficiencias que el defensor levanta en sus alegatos finales y que el mismo acusado releva al momento de hacer uso de la palabra, cuando presta declaración, eran conocidas por él. Si él estimaba que no estaba en condiciones de disparar, si él estimaba no estaba en condiciones de asumir un cargo de autoridad como aquel que le asignó el Estado de Chile, podía representar la orden. La obediencia debida permite precisamente en este tipo de instituciones representar una orden que sea ilegal. Si la representa, podríamos, y lo acredita el señor defensor en este juicio, podríamos hablar de algo distinto. Acá el responsable es solamente el Estado de Chile. Don Kenneth jamás representó eso. El fiscal se lo preguntó. ¿Usted decidió asumir esa cargo de autoridad que le asignaron? Sí, porque era un desafío personal. No es una persona inimputable, no es un menor de edad, es un sujeto adulto, joven, pero adulto, en pleno uso de sus facultades mentales, en pleno uso de su poder de decisión, que decide asumir este riesgo y ejecutar aquella noche del 16 de febrero del 2019 los hechos que han sido conocidos por el tribunal. No es el Estado contra el Estado. La responsabilidad del Estado se verá en una eventual acción civil si los padres de Tania así lo deciden. Pero este hecho que se conoce es únicamente responsabilidad del acusado de esta causa. Finalmente, respecto del pepino, el señor defensor, en algo que me resulta bastante complejo de entender, intenta justificar la acción de su representado porque José Rivera, el pepino, es un sujeto con antecedentes penales. La hoja SAF introdujo el extracto de filiación y antecedentes de José Rivera para acreditar que era un delincuente. Y puedo estar de acuerdo con eso, pero con lo que no puedo estar de acuerdo es que esa acción justifique haberle disparado como pasó aquella noche, haber matado a otra persona en esa ejecución por parte de un agente del Estado, que fue efectivamente lo que ocurrió el 16 de febrero del año 2019. Eso es todo, señoría. Gracias. Querellante, señor Jaque, tu tiempo. Gracias, su señoría. Solo 3 precisiones a propósito de lo que señaló el defensor en cuanto a los niveles de resistencia y los niveles de fuerza necesarios empleados para vencer esa resistencia que están contenidos en la circular. En realidad, si consideramos que el conductor del Volkswagen evadió un control vehicular de rutina, como se dijo, para pulsar un parte, por vidrios polarizados, lo que enfrentamos es, según la definición de la circular, el nivel 3 de resistencia activa, y de hecho está en el ejemplo, oposición a la fiscalización directa mediante intentos de evasión. Ejemplo, 2 puntos, textual, el controlado trata de huir del lugar o se resiste a su inmovilización. No en el nivel 5 de la agresión activa potencialmente letal, porque no hay un ataque premeditado con armas o tácticas lesivas graves o potencialmente letales, como está proponiendo el defensor que habría llevado adelante don José Rivera. Básicamente eso es lo que se ha expuesto en estos alegatos y a lo largo del juicio. Su señoría, en cuanto a al aspecto de la violencia innecesaria, cuando dice que hay un dolo en la violencia, en el ejercicio mismo de la violencia, y una culpa en el resultado, y que debería subsumirse entonces el injusto en este tipo. Lo cierto es que, como había señalado, el delito de violencia innecesaria es un delito de actividad, porque castiga incluso en el número 4 ningún resultado, el ejercicio de la violencia. Y como había señalado también antes de la modificación de este tipo penal, el delito de violencia innecesaria no contemplaba resultado alguno. Entonces, es un delito de actividad que descriptivamente causa, claro, con culpa, un resultado. El problema, su señoría, es que hay dolo en este resultado. Es un dolo que al menos es eventual y que raya en el dolo directo. Y este dolo no se subsume en el injusto de la violencia innecesaria, sino en el delito de homicidio, porque hay una representación evidente de matar a otro. Y a propósito de lo que señala la colega, que bueno, también me hago cargo de la referencia del defensor del Estado contra el Estado. Ocurre que lo que estamos haciendo en esta causa no es otra cosa que la materialización de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, de reaccionar, actuar y llevar a la justicia a una situación donde hay una violación tan grave a los derechos humanos como constituye la vulneración de la vida y la integridad física, que son
la cúspide de los bienes jurídicos contenidos en nuestro ordenamiento jurídico, desde la Constitución y nuestro derecho penal, y desde luego en los instrumentos internacionales que Chile ha suscrito y ratificado, y es en esa calidad que el Instituto Nacional de Derechos Humanos actúa en esta causa. Esto es todo por mi parte, su señoría. Defensa. Gracias, su señoría. Me haré cargo de cada una de las alegaciones de mis colegas. Lo primero respecto del señor fiscal. ¿Por qué no se abandona la persecución penal? Policial y el control, y por qué no abandonamos, por qué no se desistió Kenneth, otras alternativas. La verdad, señoría, que en esta materia el Código de Justicia Militar, artículo 299, número 3, establece justamente esta obligación y bajo sanción, el que sin incurrir en desobediencia o en delito previsto en el 294 deje de cumplir sus funciones militares. No podíamos, señor fiscal, dejar de perseguir ese vehículo por todas las razones que nosotros ya hemos explicado en la justificación del control y de la persecución policial. Pero me pregunto, justamente a las reflexiones del señor fiscal, ¿cómo la prueba de cargo pudo servir para la tesis del dolo directo o del dolo eventual del fiscal? Porque la prueba de cargo en muchos puntos coincidimos, y la verdad que Jonas lo que dijo es muy parecido a nuestro perito, mi representado declara y reconoce en términos colaborativos. La verdad es que no veo cómo puede probarse esta situación vinculada al dolo directo y al dolo eventual. Porque si de irracionalidad me hablan, claramente caemos en los presupuestos típicos del 30, aquel que sin motivo racional. Pero sí coincidimos en algo con don Juan Pablo. Y lo que coincidimos es que mi defendido pudo eventualmente incurrir en una conducta antirreglamentaria. Como los 7 pasos, la circular, el uso de la fuerza. Bueno, si hemos realizado una conducta antirreglamentaria, parece esto estar en clave del cuasidelito 490, especialmente en la figura típica de la acción causada con un vehículo en movimiento o un cuasidelito causado por un accidente de tránsito. El requisito base es la infracción al reglamento. Parecía que subsume en esta clave del cuasidelito la infracción al reglamento. Hay una sentencia que quiero citar que tiene un alto poder vinculante a este caso, que además es de nuestro querido Tribunal de Ovalle. Nos referimos al RIT 53-2020, que ha sido confirmado su resultado en el rol 164-2021 del 10 de mayo del 2021 por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena, donde nos tocó junto a la colega Álvarez conducir la defensa, y en un caso de similares características lo que se resuelve por ese tribunal confirmado por una sala de nuestra jurisdicción es que hay cuasi delito por la infracción al reglamento, hay una conducta que raya en la inexperiencia, en la conducta riesgosa, que siempre debe ser titulada bajo la culpa. En ningún caso en la forma que han sido pretendidos por mis colegas. Respecto al colega MacLean, si la pregunta es si fue necesario o no, estoy de acuerdo con usted, don José, que pudo no haber sido necesario, y si no es necesario o irracional, tenemos nuevamente figura de 330. Respecto de la colega Rosa Álvarez, la verdad es que no estoy hablando de la alternatividad de una calificante o no, traición sobre seguro. Lo que digo es que en su pretensión no ha sido claro cuál de las dos es la que pretende. Segundo, la verdad es que es lamentable lo ocurrido con Tania, y por supuesto que si era su cumpleaños aún más lamentable, y lamentamos profundamente como vio la reflexión de mi defendido en esta disculpa a sus padres. Pero el derecho penal no es para eso. El derecho penal no es para eso. Luces frontales del auto, la reflexión del parabrisas, claro que en el escenario los dos vehículos parados frente a frente, la reflexión que provoca el parabrisas, las luces de las balizas del carro prendida, set 5, foto 8, da cuenta que además no estaban parados frente a frente a ese vehículo, por el contrario, mi defendido desplazado hacia él porque se acercaba a la ventanilla del conductor. La colega nos dice es que hay un contexto ilegal. Esto no es violencia innecesaria porque hay un contexto de ilegalidad desde la base. La verdad es que no se trata si el acto era legal o ilegal. Se trata básicamente que la acción sea infraccional. Y si es infraccional, es reprochable e ilegal. Pero no podemos obviar el contexto de legalidad. Este señor no estaba allí porque quiso, estaba ejerciendo una función.
en la forma típica que lo regula el 330. El contexto era absolutamente legal, puede que la acción no lo haya sido y por eso es objeto de un reproche por delito culposo o de violencia innecesaria. Termino con los planteamientos del colega Jaque. La verdad es que si no había justificación para el disparo, la camioneta no existió, las calles tampoco, lo aceptamos y volvemos al mismo punto. Innecesario, irracional, violencia innecesaria. Y agradecemos profundamente, Bonita, este análisis dogmático, enriquecedor del derecho. Esas cosas me gustan. Pero no podemos olvidar un momento clave que tiene que ver con la conducta del rechazo del resultado. Primer disparo, decidor, claro. Este caso de Ovalle, que titulé Su Señoría y reseñé, es un caso como anillo al dedo respecto de las conductas del rechazo del resultado querido. Pero debo decir que hay un error, Donita, porque en la cita que hace al rol 7315 de este fallo de la Corte Suprema, la verdad es que hay un error en la cita porque finalmente la Corte Suprema confirma la sentencia condenatoria por un cuasi delito de homicidio, rechazando los recursos. Cuidado con eso. La verdad que el destino final de esa causa fue un cuasi delito de homicidio como lo hemos pretendido. Mi palabra final es en este punto, su señoría, ¿por qué tanto el Estado contra el Estado en los 19 años? ¿Por qué no nos encontramos frente a cualquier tribunal? Tres juezas con experiencia en materia penal, en donde si fuera bastante simple la ecuación de la punibilidad, entonces, bueno, buscamos un tribunal mecanizado donde metemos un par de monedas y sale una resolución, entonces homicidio, disparó, condena. No. Si para eso están los principios supralegales, para eso hay tres juezas razonativas que pueden reflexionar frente al principio de proporcionalidad de las penas, interpretación favorable de la ley penal, y en ese sentido, por supuesto, que lo que decidan respecto del tipo penal no puede estar exento del reproche final que podría ser desproporcionado, irregular, injusto y desfavorable para mi defendido. Está en su tiempo, defensor. Termino con esto. No puede recaer todo el peso de este reproche sobre él, porque sin duda aquí hay una circunstancia especial del Estado contra el Estado. Solamente para aclarar el punto, le pediría al señor Jaque que coincidiéramos en la cita de del fallo de la Corte Suprema, 7300. ¿No puede aportar ese dato? Perdón, estoy muteado, su señoría. Había citado la sentencia 73115 del año 2015. ¿Es la misma, señor y efectivamente defensor? lo que se refiere... No, es solamente la cita para nosotros corroborarlo. Señor defensor, a eso no estamos refiriendo. 7315-2015. Sí, magistrado, yo hago referencia a ese fallo. Bien. Ha terminado entonces la etapa de alegaciones finales. Corresponde en este momento conceder la palabra al acusado. Me dirijo a él. Usted tiene en esta oportunidad